Esto es Curiosidad Relativa, un canal dedicado a recopilar datos curiosos si te gusta aprender y descubrir cosas nuevas. Quédate, este es tu canal. ¿Alguna vez te has preguntado a qué huele el vacío del espacio? ¿Ese lugar donde no hay aire, ni sonido, ni nada? Pues resulta que huele, y no precisamente a flores silvestres o pan recién horneado. Imagínate estar flotando allá arriba, con la tierra azul debajo de ti y un silencio tan profundo que te zumban los pensamientos. Terminas tu caminata espacial, vuelves al módulo, te quitas el casco, y de repente, ¡zas! Un tufo extraño se te mete directo en la nariz. No es imaginación, no es tu almuerzo flotando por ahí. Es el espacio mismo, dejando su huella aromática en tu traje. Los astronautas lo han descrito como una mezcla brutal entre metal caliente, carne quemada, pólvora y, curiosamente, almendras tostadas hasta el punto de que ya nadie se las comería. Es como entrar en una herrería donde asan bistecs con dinamita y de postre queman mazapán. No suena muy apetitoso, ¿verdad? Y lo más curioso es que, en teoría, el espacio no debería oler a nada. Es un vacío total, sin aire que transporte olores. Pero cuando vuelves de flotar por ese silencio infinito, tu traje trae pegadas partículas invisibles que han pasado por un bombardeo cósmico de radiación solar y reacciones químicas dignas de un laboratorio de ciencia ficción. La NASA, por supuesto, no se quedó atrás. Decidió embotellar ese aroma espacial para que los nuevos astronautas no se sorprendan tanto cuando sientan que huelen a barbacoa industrial después de su primer paseo por las estrellas. Lo han recreado, con toda la intención de que, al olerlo en los entrenamientos, digan: «Ah, sí, huele a espacio», o a Apocalipsis Gourmet, no estoy seguro. Así que la próxima vez que mires al cielo y pienses en el romance de los viajes espaciales, recuerda que allá arriba todo es increíble, pero también huele a soldadura, carne asada y pólvora. Y tú, si pudieras oler el espacio, ¿te parecería fascinante? ¿O te darían ganas de cerrar la nariz para siempre? ¿Te imaginas que alguien te preguntara: ¿ese ojo al que estás mirando es humano? Pues resulta que Sam Altman, cabeza detrás de ChatGPT y fundador de OpenAI, se sacó de la manga un aparatito con forma de esfera robótica y nombre tan rimbombante como Orb, capaz de escanear un iris y decidir si es de persona real o no, casi como si fuera un detector de autenticidad humana. La máquina la instalan en centros, entre ellos algunos de Europa y Estados Unidos. Te invitan a poner el ojo frente a ella y listo. Te escanean, te dan un World ID que certifica que eres único, humano, y te obsequian con unas criptomonedas o recompensas por tu honestidad ocular. El twist: la foto del iris se destruye, pero de ella queda un código encriptado para identificar personas sin revelar identidad plena. Imagínalo en una charla nocturna con amigos. Sí, me escanearon el ojo, me dieron tokens y ahora mi mirada vale más que mi selfie. Suena de película, y en parte lo es. Mezcla de tecnología futurista, promesas de identidad universal y la inquietante sensación de que desde ya tus ojos hablan y te registran en un sistema global. Todo esto despierta preguntas perturbadoras. ¿Es una forma inocente de probar que no eres un bot online? ¿O es el comienzo de una distopía biométrica donde tus ojos, esa parte más íntima del alma, quedan fichados? En Europa se ha encendido una alarma. ¿Qué pasa con nuestra privacidad? ¿Con nuestros datos biométricos? Y mientras tú decides si este ojo tecnológico te hace sentir más humano o más observado, los responsables del proyecto aseguran que todo es voluntario, transparente y de buena fe, que no se almacenan fotos, que solo se usa para prueba de humanidad y que han pensado en todo. Aunque algunos expertos advierten que, como tu iris nunca cambia, una huella así podría volverse un aliado muy potente para quien lo controle. Así que la próxima vez que alguien te diga «muestra tu ojo», puede que no esté hablando de poesía, sino de tecnología. ¿Estás listo para dejar que tu mirada sea una llave? ¿Alguna vez has sentido que una tostada te mira con desaprobación? ¿O que una nube se burla de ti con una sonrisa torcida? Pues déjame contarte algo que te va a volar la tapa de los sesos. No estás loco, solo estás viviendo una pareidolia. Sí, así se llama ese fenómeno rarísimo, pero totalmente normal, donde tu cerebro, como un artista paranoico, decide encontrar caras, animales o formas conocidas en cualquier cosa que se le ponga enfrente. Una sombra, una mancha, un enchufe. Todo se convierte en un personaje de caricatura si lo miras con suficiente atención. Una vez, por ejemplo, juré que vi la cara de Elvis en el vaho del espejo del baño. Mi abuela dice que un día encontró a la Virgen en una tortilla. Y un amigo asegura que su perro le gruñe a una silla porque tiene ojos. ¿Lo mejor?
Todo eso es real, para nuestro cerebro. Según los sabios del pensamiento como Karl Jaspers y Klaus Conrad, lo que pasa es que tenemos un procesador mental que no soporta la ambigüedad. Vemos patrones hasta en el caos porque, evolutivamente, era mejor confundir una roca con un león que ignorar al león real y terminar en su almuerzo. Y esto no es cualquier locura moderna. Nuestro cerebro usa una cosa llamada memoria predicción, como explicó Jeff Hawkins. Básicamente, el coco trata de predecir lo que ve basándose en lo que ya conoce. Por eso, cuando ve 3 puntitos bien puestos en una pared, dice, «Oye, una carita feliz», y tú ya estás saludando al enchufe como si fuera tu primo. Es divertido, sí, pero también espeluznante si lo piensas bien. ¿Cuántas veces habremos creído ver algo que no estaba ahí solo porque nuestra mente lo quiso así? ¿Y si lo que juramos que vimos sí estaba ahí y nuestro cerebro solo nos lo disfrazó para que no huyéramos gritando? Dime, ¿realmente esas caras en la oscuridad no te están mirando? ¿O solo prefieres creer que no? ¿Sabías que en 2025 la cadena de comida con más locales en todo el planeta no es McDonald's ni Subway? Es una heladería china llamada Mixu Ice Cream and Tea. Y sí, yo también pensé que era broma cuando lo escuché. Imagínate mi cara cuando, buscando un McTriste en una ciudad perdida, me topé con una tienda de helado con un muñeco de nieve sonriente que parecía salido de una caricatura asiática. Entré por curiosidad y salí convertido en fan. Pero ahí no acaba la historia. Resulta que Mixu ya tiene más de 45,000 tiendas en el mundo. ¿Puedes creerlo? Más que McDonald's. Los Arcos Dorados, con sus 41,800 locales, han sido oficialmente superados por una avalancha de té con hielo, tapioca y personajes kawaii. Y eso que McDonald's todavía reina en Estados Unidos, con sus más de 13,000 locales proyectados para este año. Pero Mixue ha conquistado Asia como un virus adorable, barato, dulce y omnipresente. Es como si cada esquina de China hubiera dicho, no quiero hamburguesas, quiero té con leche y helado de vainilla por $1. Y por si te lo preguntas, sí, funciona como franquicia, igual que el payaso Ronald, pero con una estética tan peculiar que parece que cada tienda fuera diseñada por un adolescente con mucho azúcar en sangre. En cambio, Subway, que antes era el rey en número de locales, ahora mira desde el tercer puesto, cortando pan en silencio. Lo más extraño es que en Occidente casi nadie conoce a Mixue. Es como si un imperio helado estuviera creciendo en la sombra, listo para aparecer una mañana con una tienda en cada barrio, sin que lo veas venir. Y la verdad, no sé qué me da más miedo, que su té burbujeante sea adictivo, o que dentro de poco ya no puedas huir de él. Entonces dime, ¿estás seguro de que ese local nuevo en la esquina es una cafetería, o ya empezó la conquista helada de Mixue? ¿Te imaginas que un tipo que hacía tractores terminara humillando a Ferrari? Pues eso fue exactamente lo que hizo Ferruccio Lamborghini, y la historia es tan buena que parece inventada. Todo empezó en Italia, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Ferruccio, un mecánico de los buenos, usó chatarra militar para construir tractores. Sí, tractores. Nada de autos lujosos, ni carreras, ni glamour. Puro campo. Pero el tipo tenía estilo. Resulta que a medida que su negocio crecía, Ferruccio se volvió millonario y se compró varios autos deportivos, entre ellos, adivina, un Ferrari. Hasta ahí todo bien, pero el motor de su Ferrari empezó a fallar, y él, siendo el genio mecánico que era, se metió bajo el capó y notó que algunas piezas eran exactamente las mismas que usaba en sus tractores. Ferrari con piezas de tractor. No se aguantó y fue a decírselo a Enzo Ferrari, el fundador. Pero Enzo, con ese ego tan afinado como sus coches, básicamente le dijo que se dedicara a lo suyo y dejara los autos a los profesionales. Error. Grave error. Ferruccio salió de ahí furioso. Volvió a su fábrica y soltó algo así como: ¿Ah, sí? Pues ahora voy a hacer mi propio auto deportivo, y va a ser mejor que el tuyo. Y no estaba bromeando. En 1963 fundó Automobili Lamborghini en Sant'Agata Bolognese y comenzó a fabricar autos de lujo que no solo eran rápidos, sino hermosos. Con líneas agresivas, motores rugientes y una filosofía clara, velocidad y elegancia para los que no querían seguir a Ferrari, sino pasarlo como si estuviera parado. Y así nació una de las marcas más icónicas del mundo, no por accidente ni por herencia, sino por puro despecho mecánico. Así que dime, ¿cuántas leyendas conoces que empezaron por una pelea de egos y piezas de tractor? ¿Alguna vez te has preguntado por qué Machu Picchu, esa maravilla incrustada en la montaña como si los dioses la hubieran tallado con un rayo, quedó inconclusa? Porque sí, aunque parezca perfecta, la dejaron a medias.
Y no fue por falta de ganas o de talento. Los incas sabían lo que hacían, sino porque la historia, como siempre, metió la mano en el momento más inoportuno. Imagínate esto. Estás en el siglo XV. Eres Pachacútec, el emperador más visionario de tu tiempo, y decides construir una ciudad secreta en lo alto de los Andes. Una especie de Shangri-La andino, llena de templos, terrazas, palacios y alineaciones astronómicas que harían llorar a un matemático. El trabajo es titánico. Tienen que tallar rocas del tamaño de búfalos, cargarlas montaña arriba, sin ruedas ni hierro, y ensamblarlas con una precisión que ni con láser. Y todo sin una gota de cemento. Cada piedra encaja con la otra como si hubiera nacido para estar ahí. Durante casi un siglo, generaciones enteras de artesanos, obreros, sabios y sacerdotes se turnaron en esa misión. Algunos murieron sin ver el proyecto terminado, otros nacieron ya con la orden de continuarlo, y justo cuando ya estaban por poner la cereza sobre el templo, ¡pum!, llegan los españoles. Y no, los conquistadores nunca encontraron Machu Picchu, pero el imperio colapsó y la ciudad quedó como un suspiro detenido en el tiempo. Muchas construcciones estaban aún en proceso, con muros a medio levantar y templos sin techo. Es como si alguien hubiera dicho, volvemos mañana, y nunca regresaron. Hoy, cuando caminas por sus calles de piedra y ves esos muros impecables junto a columnas inacabadas, sientes que algo quedó suspendido, como un susurro que no se terminó de pronunciar. Entonces dime, ¿crees que Machu Picchu fue una ciudad abandonada o una promesa que el tiempo aún no ha cumplido? ¿Sabías que hubo una vez una rebelión infantil que puso en jaque a la industria del chocolate? No es chiste. En 1947, un montón de niños canadienses decidieron que ya era suficiente y declararon la guerra por 3 centavos. Sí, 3 centavos. Todo empezó cuando las barras de chocolate, que costaban 5 centavos desde tiempos inmemoriales, al menos para ellos, subieron repentinamente a 8 centavos. Un escándalo nacional para cualquier niño con el bolsillo lleno de ilusiones y no de monedas. Pero estos no eran niños cualquiera. Eran pequeños estrategas con un solo objetivo: recuperar su derecho al dulce a precio justo. Dejaron de comprar chocolate. Un boicot infantil en toda regla. Hicieron pancartas con crayones. Se organizaron frente a tiendas y hasta gritaron consignas como si fueran sindicalistas en miniatura. Algunas versiones cuentan que incluso intentaron irrumpir en edificios públicos, con la rabia de quien ha visto cómo le arrebatan su golosina favorita sin previo aviso. La prensa, por supuesto, enloqueció. Unos los llamaban los revolucionarios del cacao. Otros los acusaban de ser influenciados por ideas comunistas, como si fueran agentes secretos disfrazados de niños en patineta. Pero no, eran simplemente pequeños ciudadanos cansados del abuso chocolatero. Aunque la huelga de la barra de chocolate duró poco, dejó su huella. Por primera vez, la opinión pública volteó a ver en serio lo que pensaban los más chicos. Las empresas no bajaron el precio, pero vaya que aprendieron que no se juega con el amor de un niño al azúcar. Y esos niños crecieron sabiendo que un grupo de voces, aunque pequeñas, puede hacer ruido cuando se unen. Así que dime, si unos niños armados con monedas y determinación pudieron iniciar una revolución por 3 centavos, ¿qué estarías dispuesto tú a hacer por lo que más amas? ¿Y si te dijera que la pobre naranja, la reina absoluta del resfriado y el desayuno, ha estado viviendo una mentira todo este tiempo? No me mires así, no es culpa tuya. Todos crecimos creyendo que una naranja al día nos blindaba contra cualquier gripe, pero resulta que hay una fila entera de frutas y verduras que la superan en vitamina C y ni sabíamos que existían. Todo empezó cuando vi a mi primo masticando perejil como si fuera chicle. Le pregunté si estaba bien y me soltó: tiene más vitamina C que una naranja. Me reí. Luego lo googleé. Me callé. Tenía razón. El perejil. Ese adorno verde que uno deja al borde del plato puede darte más vitamina C que el cítrico más famoso del planeta. Y no está solo. La guayaba, por ejemplo, es una bestia en esto. Una sola puede darte el triple. Y ni hablemos de la grosella negra, que suena a fruta de cuento pero tiene casi 4 veces más. Después están los pimientos. El rojo es un campeón con capa y el amarillo también hace lo suyo. Hasta el kiwi, esa frutita peluda que siempre parece exótica y cara, te mete más vitamina C por gramo que cualquier naranja presumida. Lo más loco fue descubrir que hasta la coliflor, el brócoli y la col rizada, sí, esos villanos de la infancia, también superan a la naranja. ¿Y qué hace la naranja mientras tanto? Sigue siendo exprimida cada mañana, como si nadie se hubiera dado cuenta de su caída del trono.
Claro, no estoy diciendo que la tires a la basura. La naranja sigue siendo deliciosa, práctica y dulce. Pero tal vez sea hora de repartir la corona. ¿Quién diría que la próxima vez que quieras vitamina C, podrías buscarla en una ensalada en lugar de en un jugo? Entonces dime, ¿seguimos creyendo que la naranja es la reina? ¿O ha llegado el momento de admitir que solo fue una buena actriz con mucha prensa? ¿Te imaginas estar atrapado en el tráfico y decir, bueno, ya que estamos aquí, ¿me sirvo un trago? Pues no es un invento moderno ni una fantasía de película de espías. En 1957, Cadillac dijo, ¿por qué no?, y metió un minibar completo dentro del Eldorado Brougham. Sí, señores, un minibar en la guantera, con tazas magnetizadas incluidas para que ni siquiera los baches te arruinaran el brindis. ¿Quién necesitaba llegar al destino cuando el viaje ya era una fiesta? Este auto no era un coche común. Era un símbolo de que lo tenías todo. Fabricado casi artesanalmente, solo se hicieron 400 unidades. Costaba más que una casa modesta y traía tantos lujos que parecía armado por un mayordomo futurista. Tenía suspensión neumática, asientos con memoria, un dispensador de perfume y ese glorioso minibar que hacía que hasta el conductor más estoico sonriera con picardía. Pero si pensabas que el Cadillac era único en sus excentricidades, espera a que te cuente del Volkswagen Beetle de 1959. Sí, ese simpático escarabajito alemán traía una cafetera. No es broma. La Hertela Auto Coffee Machine se instalaba en el tablero, justo donde otros ponían un cenicero. Imagina estar camino al trabajo y oír ese burbujeo reconfortante mientras tu carro te prepara un espresso. Eso sí era conducir con estilo. Lo más divertido es pensar en las prioridades de cada auto. El Cadillac decía, relájate, tómate un whisky, mientras el escarabajo murmuraba, despierta, amigo, que tienes que llegar a tiempo. Dos filosofías opuestas, pero igual de épicas. Así que la próxima vez que presumas del Bluetooth o el cargador inalámbrico de tu coche nuevo, recuerda que en los años 50 ya había autos que te servían café o te ofrecían un trago sin soltar el volante. Y ahora dime, si pudieras elegir, ¿tomarías una taza humeante en tu Beetle o un trago con clase en tu Cadillac de lujo? ¿Sabías que si caminas por ciertas calles de Irlanda o Escocia, hay una posibilidad bastante alta de que alguien con cabello rojo te cruce la mirada y te fulmine con esos ojos de hechicero celta? No exagero. Irlanda tiene cerca del 10% de su población pelirroja, y en Escocia la cifra varía del 5 al 13%, lo cual es básicamente como decir, cuidado, aquí pelirrojo no es rareza, es casi patrimonio. Una vez, un amigo fue a Edimburgo y regresó convencido de que había estado en una dimensión paralela. Me dijo, bro, eran como Pokémon tipo fuego. Los veía por todos lados, en los pubs, en los castillos, hasta en los supermercados, y todos con esa energía mágica como de que te leen la mente con solo parpadear. Lo curioso es que aunque asociamos el cabello rojo con estas tierras brumosas del norte europeo, hay pelirrojos regados por todo el planeta. En Estados Unidos hay bastantes, descendientes de europeos, claro. Y en lugares como Rusia o incluso Australia, también aparecen esos cabellos encendidos como si alguien les hubiera pintado fuego en la cabeza con un pincel fino. Y es que ser pelirrojo no es solo tener un color de cabello distinto, es como pertenecer a un club secreto. El gen responsable, el MC1R, es tan especial que cuando aparece en ambas copias heredadas, una de mamá y una de papá, ¡boom!, fuego en la melena. Lo raro es que también te vuelve más sensible al dolor térmico, pero más resistente a ciertos tipos de anestesia, como si el universo dijera, tienes superpoderes, pero también un poquito de drama. Así que la próxima vez que veas a un pelirrojo en la calle, recuerda que estás frente a una rareza genética con siglos de leyendas detrás, desde druidas hasta vikingos. Entonces, dime, ¿y si no son simples humanos con cabello rojizo? ¿Sino guardianes encubiertos de un antiguo secreto celta? Si este dato te dejó con cara de ¿qué? Imagina lo que viene. Dale like, suscríbete y compártelo con quien necesita saber esto ya. ¿Sabías que hay lugares en el mundo donde nacer con albinismo no es tan raro como crees y en algunos casos hasta se considera mágico o peligroso? Suena increíble, pero es real. En Tanzania, por ejemplo, 1 de cada 1.400 habitantes tiene albinismo. Y en ciertas regiones de Puerto Rico, la proporción puede llegar a 1 de cada 2.000. En comparación con otros países, esas cifras son altísimas, pero más allá de los números, lo que realmente impacta es todo lo que rodea a esta condición.
El albinismo, como sabes, es un trastorno genético que afecta la producción de melanina, lo que da ese tono tan claro a la piel, el cabello y los ojos. Puede aparecer en cualquier parte del mundo y en cualquier grupo étnico, pero en África subsahariana, como en Tanzania, Malí o Zimbabue, es más común, sobre todo por la herencia genética y los matrimonios dentro de las mismas comunidades. Ahora, lo inquietante. En muchas zonas de África, el albinismo está rodeado de supersticiones oscuras. Hay quienes creen que las personas albinas tienen poderes especiales o que sus huesos traen suerte. ¿El resultado? Casos de violencia, discriminación e incluso cacería por partes del cuerpo. Sí, suena escalofriante, pero tristemente es cierto. Mientras tanto, en lugares como Puerto Rico, aunque también hay una alta prevalencia, la situación es muy distinta. Hay más aceptación, conciencia y, con suerte, menos prejuicios. Imagínate crecer sabiendo que tu genética te hace distinto, pero no en un sentido de rareza, sino en uno de riesgo o adoración mal entendida. Es una mezcla de mitos, ciencia y miedo, como si llevaras un aura que todos miran pero pocos comprenden. Así que la próxima vez que veas a alguien con albinismo, piensa en todo lo que puede significar en diferentes partes del mundo. Porque al final, más allá de los pigmentos, lo importante es cómo miramos. Entonces dime, ¿y si lo que nos hace únicos fuera en realidad lo que más miedo le da al mundo? ¿Alguna vez te has preguntado qué idioma escucharías con más frecuencia si te subieras a una nave y dieras una vuelta al mundo? Porque, a pesar de lo que muchos creen, no es el inglés el único que domina el planeta. Aunque sí encabeza la lista con sus 1.456 millones de hablantes, casi como si cada esquina del mundo tuviera a alguien diciendo «sorry». Pero ahí no termina la cosa. Justo detrás viene el mandarín, con más de 1.138 millones de personas practicando ese arte de hablar, con tonos que, si los dices mal, podrías estar pidiendo arroz o declarando la guerra. Luego está el hindi, con unos 609 millones de hablantes, y el español, sí, nuestro querido idioma de las tildes traicioneras, con 559 millones. O sea, si gritas «oye» en cualquier continente, hay una buena probabilidad de que alguien voltee. Después viene el francés, con 310 millones de hablantes que pueden insultarte de la forma más elegante posible. El árabe no se queda atrás, con 274 millones, seguido muy de cerca por el bengalí. Sí, el idioma que probablemente no sabías que se hablaba tanto. Luego tenemos al portugués, que aunque parece español borracho, es hablado por más de 264 millones. El ruso con sus letras misteriosas aporta 255 millones. Y el urdu, que suena como poesía hasta cuando pides café, completa el top 10 con 232 millones de personas. Y eso solo contando los que lo hablan. Porque entre los que lo entienden, los que lo chapurrean y los que lo aprenden por moda o necesidad, la Torre de Babel nunca dejó de existir, solo se mudó al Wi-Fi. Así que la próxima vez que digas hola, hi, ni hao o namaste, piensa que estás usando uno de los superpoderes más universales que existen, el idioma. Y tú, si pudieras hablar solo uno, ¿cuál elegirías para que el mundo entero pudiera escucharte? ¿Sabías que la primera vez que alguien dijo «no voy a trabajar hoy» quedó registrada hace más de 3.000 años? Y no fue un lunes cualquiera. Fue en el antiguo Egipto, año 1152 a.C., cuando los obreros encargados de construir tumbas reales en Deir el-Medina soltaron las herramientas y gritaron al unísono «¡Tenemos hambre!». Fue oficialmente la primera huelga laboral de la historia. Y todo por falta de pan y cerveza, literalmente. Imagínate a esos trabajadores, cansados de estar tallando jeroglíficos y cargando bloques bajo el sol asesino, sin recibir su ración prometida. Se plantaron frente a los capataces y se negaron a seguir. No pedían bonos ni aire acondicionado, solo comida. Y lo consiguieron. Aquellos obreros, sin WhatsApp ni pancartas, hicieron historia con el primer «me reporto enfermo» de indignación. Desde entonces, faltar al trabajo dejó de ser solo un accidente o una excusa mañanera. Se convirtió en una herramienta de protesta, un símbolo de resistencia. Claro, en la antigüedad el trabajo era otra cosa. Lo hacían esclavos o sirvientes, y la idea de negarse era impensable. Pero luego llegó la revolución industrial con sus fábricas infernales y jornadas de 16 horas, y los trabajadores dijeron «basta», otra vez, esta vez con sindicatos, huelgas masivas y eventualmente derechos laborales. Hoy, en pleno siglo XXI, faltar al trabajo sigue siendo parte del equilibrio emocional de muchos. A veces por salud, otras por protesta, otras por pura necesidad de desconectar. Pero gracias a aquellos egipcios hambrientos, ahora existe una historia milenaria detrás del famoso «no voy a ir hoy».
Así que la próxima vez que faltes al trabajo, piensa que estás continuando una tradición milenaria de dignidad laboral. Y dime, ¿no es increíble que una protesta por pan en el desierto haya sido el primer paso hacia todo lo que hoy llamamos derechos laborales? ¿Alguna vez pensaste que un simple caracol podría convertirse en una amenaza global? El caracol gigante africano, cuyo nombre científico es Lysachatina fulica, no solo es enorme, puede medir hasta 20 centímetros, sino también una de las especies más invasoras del planeta. Originario del este de África, este caracol ha sido transportado por humanos, de forma accidental o intencional, a países de Asia, América y hasta el Caribe. ¿La razón? Algunas personas pensaban que sería una mascota exótica, otros lo usaban para medicina alternativa, pero el problema comenzó cuando estos caracoles empezaron a reproducirse de forma descontrolada. Un solo caracol puede poner hasta 1,200 huevos al año, y no necesita pareja, así que imagina, si uno solo escapa, tienes una plaga asegurada, pero eso no es todo. El Lysachatina fulica destruye cultivos, contamina suelos y lo más preocupante, puede transmitir enfermedades peligrosas como la meningitis eosinofílica, causada por un parásito que vive en su interior. En países como Brasil, Estados Unidos, India y Tailandia, ya se ha declarado como riesgo sanitario y ecológico, y millones de dólares se han destinado a su control, sin mucho éxito. ¿Por qué no lo detienen? Porque es resistente, adaptable y casi indestructible. Sobrevive con poco alimento, en casi cualquier clima, y su caparazón lo protege de muchos venenos. Es la invasión perfecta, lenta, discreta y global, así que la próxima vez que veas un caracol bonito y gigante, no lo toques. Puede parecer inofensivo, pero podría estar cargando un peligro invisible, porque a veces los verdaderos invasores no llegan volando ni rugiendo, llegan deslizándose. ¿Quién hubiera imaginado que un pedazo de queso podría tener más poder crediticio que tu buró bancario? Pues en Emilia-Romagna, Italia, eso no solo es real, es tradición. Y no estamos hablando de cualquier queso, sino del legendario Parmigiano Reggiano, el mismísimo oro duro de las mesas gourmet. Resulta que este queso es tan valioso, tan respetado y tan constante en su crecimiento de valor que los bancos italianos lo aceptan como garantía para otorgar préstamos. No, no es chiste. En lugar de hipotecas o autos, allá llegas al banco con ruedas de parmesano y te dicen: "Va bene, señor, aquí tiene su crédito". Imagínate la escena. Un productor de queso entra con cara de "hoy maduré el lote bueno". El gerente del banco asiente con solemnidad y lo llevan directo a una bóveda refrigerada donde, en lugar de lingotes de oro, hay estanterías repletas de enormes ruedas de queso perfectamente etiquetadas. Es como si el banco fuera mitad institución financiera, mitad tienda gourmet. ¿La lógica detrás? Sencilla. El Parmigiano Reggiano mejora con el tiempo. A los 12 meses es delicioso, a los 24 es espectacular y a los 36 es prácticamente un tesoro. Su demanda es global, su sabor inconfundible y su precio, una delicia que se cotiza en euros por kilo. Además, existen empresas especializadas que almacenan estas joyas fermentadas en condiciones perfectas. No se echan a perder, no se devalúan y lo mejor, no se fugan del país. Así que cuando escuches a alguien decir que el dinero no crece en los árboles, quizás deberías responder: no, pero el crédito, al parecer, sí se cura en bodegas de queso. Entonces, dime tú, ¿qué otro alimento crees que podrías guardar en una caja fuerte y usar para pedir un préstamo sin que el banco te mire raro? ¿Alguna vez imaginaste que lo más valioso en una tumba no sería una joya, una espada o una corona, sino una botella de vino? Pues agárrate, porque en Carmona, Sevilla, unos arqueólogos abrieron una tumba romana y encontraron algo que dejó a todos con la boca abierta, y no precisamente por el aroma. Una botella de vino blanco con más de 2000 años de antigüedad. Sí, 2000. Más viejo que el Imperio Romano, más añejo que la abuela de Matusalén, y más misterioso que el origen del primer brindis. Este elixir olvidado fue hallado dentro de una jarra perfectamente sellada en un sarcófago. El líquido, proveniente de la región de Montilla, Moriles, había estado esperando pacientemente a que alguien lo descubriera desde que los gladiadores eran influencers y los burros, Uber. El estado, sorprendentemente intacto, gracias al sello hermético. El precio, incalculable. No porque sea un lujo para sibaritas excéntricos, sino porque no está a la venta. Este no es un vino para descorchar en Navidad. Es una cápsula del tiempo líquida, un sorbo congelado de la historia. Y aunque suena tentador imaginarse sirviendo una copita en la cena, los expertos ya advirtieron: probablemente sepa a vinagre con toques de sarcófago y notas de eternidad. Pero más allá del sabor,
Lo interesante es lo que representa. La evidencia de que los romanos no solo construían acueductos y conquistaban medio mundo, también sabían cómo conservar lo que realmente importa, el vino. Así que la próxima vez que alguien diga que su botella de reserva tiene 10 años y es histórica, puedes mirar al horizonte, sonreír con misterio y decir: ¿sabías que en Carmona hay una botella que ya era vieja cuando nació Jesucristo? Y ahora dime, si pudieras beber un sorbo de la historia, aunque tuviera sabor a tumba, ¿te atreverías? ¿Alguna vez te has preguntado cuánta historia, misterio y codicia puede esconder una sola joya? Porque, créeme, algunas piedras preciosas han vivido más aventuras que nosotros en 10 vidas. No hablo de bisutería de mercado ni de anillos de compromiso brillando en Instagram. Hablo de auténticos tesoros que podrían financiar un país pequeño o provocar una guerra entre coleccionistas excéntricos. Mira, por ejemplo, el diamante Hope. Azul oscuro, casi hipnótico. Con 45.52 quilates de puro magnetismo maldito, dicen que trae mala suerte a quien lo posee. Ahora está bien guardado en el Museo de Historia Natural de Washington, D.C., bajo luz tenue y seguridad nivel película de espías. Pero antes, pasó por manos reales, banqueros arruinados y algún que otro aventurero con finales desafortunados. Y si hablamos de rareza, el Pink Star no se queda atrás. Un diamante rosa de 59.60 quilates que parece sacado del sueño de una princesa millennial. Fue subastado por más de 71 millones de dólares. Imagina eso, es como llevar una mansión entera colgando del dedo. Hoy lo exhiben como una obra de arte en Nueva York, mientras todos fingen no tener miedo de toser cerca. El collar de Jade Hutton M. Divani es otro nivel. No brilla como los diamantes, pero su historia y rareza lo hacen una joya imperial. Solo hay uno como ese. Y luego está el Wittelsbach Graf, azul intenso, noble y silencioso, oculto en alguna colección privada, valorado en más de 80 millones. Pero quién sabe si alguien lo contempla todas las noches solo por placer o por poder. Y si te parece que eso es lo más exclusivo, déjame lanzarte el Rubí Sunrise. Pequeño, rojo encendido, vendido por más de 30 millones. No es solo una joya, es fuego petrificado. Así que ahora dime, si pudieras robar una sola de estas joyas y desaparecer sin dejar rastro, ¿cuál elegirías? ¿Y qué historia inventarías para justificar tenerla colgada al cuello? ¿Alguna vez te has sentido castigado por algo que no tiene ni pies ni cabeza, como si el universo tuviera un extraño sentido del humor? Pues imagínate a Sísifo, el pobre tipo de la mitología griega condenado a empujar una roca cuesta arriba, para que al llegar casi a la cima, ¡zas!, la piedra se le resbale y tenga que empezar de nuevo, eternamente. Sin descansos, sin «oye, me tomas el relevo». Solo él, su roca y una pendiente más terca que un burro con insomnio. Y aunque eso suena como el infierno personalizado de alguien que trabaja en atención al cliente, lo cierto es que la historia está llena de castigos que rozan lo absurdo. ¿Galileo Galilei? Lo obligaron a abjurar de sus descubrimientos porque se atrevió a decir que la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Suena ridículo? Sí. Pero ahí lo tienes, murmurando «Eppur si muove». Y sin embargo se mueve, como si fuera un rockstar rebelde del Renacimiento. Y por si crees que las condenas absurdas son cosa del pasado, déjame hablarte de Terry Hendricks, que demandó a la NFL por $88 mil millones porque su equipo perdió por una jugada que no le gustó. O del pobre José Luis González González, que recibió más de 2,000 años de cárcel en México por fraudes. 2,000 años, ni Drácula cumpliría esa condena. Y ni hablemos de los que acaban tras las rejas por robar pan mientras otros pasean por ahí después de vaciar bancos enteros. El absurdo, mis amigos, no siempre vive en las leyendas, a veces se disfraza de toga y martillo. Así que la próxima vez que pierdas el tiempo buscando el control remoto o repitiendo 1000 veces la contraseña del Wi-Fi, pregúntate, ¿no estaremos todos empujando nuestra propia roca invisible día tras día sin darnos cuenta? ¿Te imaginas que tu mascota pudiera ser más rica que muchos humanos? Pues resulta que sí. Y no estamos hablando de un perrito que ganó la lotería por accidente, sino de auténticas fortunas peludas con mansiones, chefs y hasta yates. ¡Agárrate! Empezamos con Gunther 6, o 4 según la versión. Un pastor alemán que cuenta con la friolera de 400-500 millones de dólares en su cuenta bancaria, o al menos en patrimonio inmobiliario. Se dice que heredó de una condesa alemana que no tenía herederos humanos, y su clan fue acumulando propiedades como mansiones y villas. La serie Gunther's Millions demuestra que el perro más que mascota es un símbolo de opulencia. Luego está Nala, la gata influencer.
Con más de 4 millones de seguidores en Instagram, tiene una marca de comida de gatos, productos con su logo y ganó unos 100 millones de dólares. A su lado, Olivia Benson, la Scottish Fold estrella de Taylor Swift, acumula cerca de 97 millones gracias a videoclips, anuncios y merchandising. No podemos olvidar a los canes consentidos de Oprah Winfrey, Sadie, Sonny, Lauren, Laila y Luke. Cada uno está llamado a heredar unos impresionantes 30 millones cuando su dueña ya no esté. Tienen su propio fideicomiso y especialistas para asegurarse de que vivan cómodamente. Y si alguna vez viste un Pomeranian posando como estrella de cine, probablemente era Jif Pom, que facturaba alrededor de 25 millones con patrocinios en redes sociales. Y no olvidemos a Choupette, gato del difunto Karl Lagerfeld, con unos 13 millones. Lo más loco de todo, estos animales no firman contratos, no pagan impuestos, pero tienen redes jurídicamente protegidas para cuidar su fortuna. Son celebridades, mascotas y magnates en un solo cuerpo peludo. Así que dime, cuando te digan que tu mascota es el miembro más rico de la casa, ¿te lo creerías o pensarías que simplemente necesita un mejor plan financiero? ¿Alguna vez has visto a un grupo de hombres a caballo peleándose ferozmente por una cabra muerta? No es una película ni una escena de locura medieval. Es el buzkashi, el deporte nacional de Afganistán, y posiblemente el juego más salvaje que puedas imaginar. Imagínate una mezcla entre rugby, polo y combate cuerpo a cuerpo, pero con un ternero sin cabeza como pelota. Sí, leíste bien. Todo ocurre en un campo abierto, lleno de polvo y gritos. Los jinetes, llamados chapandazan, no son cualquier vaquero del oeste. Son verdaderos guerreros del lomo del caballo. Se lanzan al centro del caos, donde el cuerpo del animal, pesado, inerte y resbaloso, espera ser levantado y llevado al círculo de la victoria. No hay equipos con uniformes ni árbitros con silbato. Aquí todo es a fuerza de riendas, músculos y una voluntad de hierro. Uno lo agarra, otro le jala la pierna. Dos más lo bloquean con sus caballos. El que lo sostiene grita, se agacha más, lo abraza como si fuera un trofeo dorado y corre entre pezuñas, empujones y polvo levantado. En cualquier momento, otro jinete puede venir y quitárselo de un tirón, o derribarlo, o empujarlo contra otro caballo. Todo vale, menos desencillar. Lo curioso es que, para ellos, no es una locura. Es arte, es cultura, es historia viva corriendo sobre cuatro patas. Es la forma más pura de mostrar quién tiene más agallas, control y sangre fría. Porque en el buzkashi no gana el más rápido ni el más fuerte, sino el que logra mantener el equilibrio entre la locura y la estrategia, entre la violencia y la elegancia. ¿Y tú que pensabas que el fútbol era rudo? ¿Te atreverías a agarrar una cabra muerta mientras 40 jinetes furiosos te persiguen a toda velocidad? Si este dato te dejó con cara de ¿qué? Imagina lo que viene. Dale like, suscríbete y compártelo con quien necesita saber esto ya. ¿Alguna vez has visto a alguien recibir un derechazo y al minuto siguiente mover un alfil con la frente sudada mientras trata de evitar el jaque mate? No, no es un sueño raro ni un anuncio de videojuegos. Es chess boxing, el deporte que nadie pidió, pero todos deberían ver al menos una vez en la vida. Imagínate esto, dos tipos se suben a un ring. Guantes puestos, mandíbula tensa, el público gritando. Suena la campana y en lugar de lanzar golpes, se sientan frente a un tablero de ajedrez. Silencio. Los relojes empiezan a correr. Gambito de dama, defensa siciliana. Uno frunce el ceño. El otro ajusta su protector bucal como si eso lo ayudara a pensar mejor. Pasa el tiempo y ¡pum! Suena otra campana. Se levantan, se ponen los guantes y ahora sí, a lanzarse puñetazos. Así van, alternando entre el ring y el tablero como si fueran Clark Kent y Superman cambiando de personalidad cada 5 minutos. Uno de los momentos más épicos que vi fue cuando un tipo casi logra un jaque mate, pero lo noquearon antes de que pudiera mover la torre. Y el otro ni siquiera se dio cuenta que estaba perdiendo en ajedrez porque ya tenía el ojo morado y la nariz torcida. La locura de este deporte nació en Berlín, gracias a un artista que decidió que si el ajedrez es una guerra mental, ¿por qué no acompañarlo con una física? Y lo mejor es que se ha vuelto tan serio que ya hay campeonatos mundiales, categorías por peso y hasta comentaristas que deben entender tanto de uppercuts como de aperturas catalanas. Pero lo más curioso es cómo el cuerpo y la mente pelean al mismo tiempo. ¿Cómo se concentra uno en una jugada maestra si aún escucha zumbidos del gancho al hígado anterior? ¿Y tú? ¿Serías capaz de dar jaque mate con un ojo hinchado y el sudor corriéndote por la ceja?
¿Te tirarías por la ladera de un volcán activo con solo una tabla de madera y un traje naranja que parece pijama de astronauta barato? Porque eso es exactamente lo que hacen los valientes, que practican volcanoboarding en Cerro Negro, Nicaragua. Imagínate esto. Estás parado en la cima de un volcán joven, el más activo de Centroamérica, y bajo tus pies hay ceniza negra, caliente, que cruje como cereal tostado. El guía, con una sonrisa sospechosamente confiada, te entrega una tabla y dice: te sientas aquí, te inclinas un poco hacia atrás y no grites tan fuerte, los otros turistas se asustan. Al principio uno piensa, ¿qué tan rápido puede ir esto? Spoiler: hasta 95 kilómetros por hora. Sí, más rápido que muchos autos en el tráfico de ciudad, y sin frenos. Mientras bajas, tragas ceniza, te entra en los zapatos, en las mangas y hasta en lugares que no deberíamos mencionar. La tabla vibra como si tuviera vida propia, y tú solo puedes rezar que no decida lanzarte al estilo catapulta. Lo más impactante no es solo la velocidad, ni el hecho de que estás bajando un volcán que hace erupción cada cierto tiempo como quien se estira por la mañana, sino la mezcla de miedo, adrenalina y carcajadas nerviosas que te invaden en ese minuto y medio de caída libre controlada. Es como surfear una ola de fuego congelado en el tiempo. Cuando llegas al final, cubierto de polvo, con el corazón saliéndose por las orejas y los dientes llenos de sonrisa y ceniza, solo puedes pensar, ¿lo hago otra vez o me voy a buscar terapia? Y entonces, entre risas y moretones, te preguntas, ¿en qué momento la humanidad pensó que surfear volcanes sería una gran idea? ¿Y por qué funciona tan bien? ¿Alguna vez te imaginaste comerte algo que cueste más que una casa, solo para que desaparezca en segundos dentro de tu estómago? Pues prepárate, porque hay gente que lo hace. Y no estamos hablando de unicornios en salsa de arcoíris, sino de caviar y fresas. Empecemos con el caviar almas. No cualquier caviar, no. Este viene de los esturiones beluga albinos del mar Caspio, criaturas tan raras que parecen inventadas por un chef con mucho tiempo libre y aún más dinero. ¿Y cómo te lo sirven? En una caja de oro de 24 quilates. Nada de frasquitos de vidrio con tapita metálica. Aquí hasta el envase vale más que tu carro. Su sabor, dicen, es tan suave y delicado que hasta un suspiro lo podría deshacer. Pero eso sí, un solo bocado podría dejar tu cuenta bancaria con más ceros que una película de horror. Y por si creías que nada superaba al caviar dorado, aparece el postre que desafía la lógica del universo, las fresas Arnaud. A simple vista parecen unas inocentes fresas marinadas en vino. Pero amigo, bajo esa dulzura se esconde un diamante de 7.9 quilates. Sí, un diamante real ahí mismo, en el plato. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Acaso se supone que lo mastiques? Ni idea, pero por $3.95 millones, más te vale no atragantarte. Este postre se sirve en el restaurante Arnaud's en Nueva Orleans y suele ir acompañado de champán y violines en vivo, por si te hacía falta un poco más de dramatismo, mientras ves cómo desaparecen tus ahorros en forma de fruta brillante. Entonces, entre caviar albino en cofres de oro y fresas que podrían financiar una mansión, te dejo con esta pregunta. ¿Realmente es lujo si termina digiriéndose como cualquier otro alimento? ¿Te imaginas estar tan alto que los aviones comerciales pasen por debajo de ti y tú sigas en un helicóptero? Pues eso fue exactamente lo que hizo Fred North, un piloto francés que decidió que volar era demasiado simple y prefirió subir hasta donde nadie más lo había hecho. En el año 2002, Fred se subió a su Eurocopter AE-150B2, miró al cielo sobre Marignane, Francia, y pensó, ¿y si le ganamos a las nubes hoy? Así que despegó y siguió subiendo, y subiendo, y subiendo, hasta llegar a 12.954 metros, es decir, 42.500 pies de altitud. Eso es más alto que muchos vuelos comerciales. No estaba persiguiendo aves, las estaba rebasando con estilo. Pero ojo, no es solo volar alto. A esa altura, el aire es tan delgado que las palas del helicóptero prácticamente se rinden. No hay oxígeno suficiente, los motores se quejan, y cualquier error puede convertirte en un adorno de montaña. Pero Fred no solo llegó, sobrevivió para contarlo y dejó el récord ahí, esperando a que otro loco lo intente romper. Ahora, si estás pensando en el famoso helicóptero que aterrizó en la cima del Everest, el AS-350B3 en 2005, sí, fue impresionante, pero ese no es el récord de altitud.
Aterrizar a 8.848 metros suena épico, pero lo de Fred fue volar casi 4.000 metros más arriba, sin aterrizar. Uno fue un aterrizaje imposible, el otro un vuelo casi espacial. Y todo esto nos lleva a una pregunta inevitable. Si ya hay helicópteros que vuelan más alto que los aviones, ¿cuánto falta para que uno de ellos toque la estratosfera y recoja el Wi-Fi directamente del satélite? ¿Alguna vez te has preguntado cuántas puertas en el mundo no llevan a donde tú crees? Imagínate esto. Estás en la casa de un amigo, apoyado casualmente contra una estantería llena de libros viejos, y de pronto, con un pequeño clic, la estantería se abre como si fuera una escena sacada de una película de espías. ¿Te metes? ¡Claro que sí! ¿Y qué hay detrás? ¿Una cava de vinos, una oficina secreta o, por qué no, una habitación del pánico con sillones de terciopelo y una cafetera italiana? Pues no es solo cosa de películas o castillos antiguos. En el mundo real hay empresas como Murphy Door que se dedican exclusivamente a fabricar puertas ocultas, esas maravillas arquitectónicas que se mimetizan con la pared, los cuadros o incluso una chimenea falsa. Algunos las piden por pura estética, para tener una pared más limpia. Otros por funcionalidad, esconder un closet caótico, un baño de emergencia o un cuarto de los secretos lleno de, bueno, secretos. La clave está en el diseño. Hay puertas con bisagras invisibles, marcos ocultos y paneles que parecen parte de la decoración. Algunas se abren al empujar un libro específico, sí, como en los clichés, y otras requieren un ligero toque en un punto exacto del muro. Hasta hay versiones motorizadas que se abren con control remoto, literalmente una fantasía de villano elegante o de niño travieso con presupuesto. Y lo más loco es que no todo es lujo. Hay artesanos y carpinteros que crean puertas falsas que no llevan a ningún lado, solo para provocar desconcierto. Imagina visitar una casa y ver una puerta perfectamente instalada, en una pared que da al exterior sin escalera. ¿Truco? ¿Arte? ¿Una broma privada? Entonces dime, la próxima vez que veas una pared muy lisa, un espejo grande o una librería demasiado alineada, ¿estás seguro de que no estás parado justo frente a una puerta secreta que alguien no quiere que encuentres? ¿Y si te dijera que las Islas Canarias no tienen su nombre por los pajaritos amarillos, sino por unos perros gigantes que, según los romanos, custodiaban las playas como si fueran templos antiguos? Suena a cuento, ¿verdad? Pues agárrate porque la historia es aún más loca. Resulta que cuando los exploradores romanos, bajo el mando del rey Juba II de Mauritania, llegaron por primera vez a ese archipiélago perdido en el Atlántico, no encontraron loros tropicales ni cocos, sino perros. Muchos perros. Y no cualquier perro, se dice que eran enormes, casi guardianes míticos. Al parecer, la escena les impactó tanto que bautizaron al lugar como Insulae Canariae, es decir, Islas de los Perros. Ahora, como en toda buena historia con siglos de antigüedad, hay versiones para todos los gustos. Algunos aseguran que no eran perros de tierra, sino lobos marinos, los también llamados perros de mar, que descansaban como nobles perezosos en las orillas. Otros apuntan a una tribu bereber llamada los Canari, que habitaba especialmente Gran Canaria, y que quizá dieron nombre a la isla, y no al revés. Incluso hay una teoría que dice que todo fue culpa de una planta, la cana, una especie de caña amarga que crece por ahí, y que podría haber inspirado el nombre. Pero vamos, ¿quién quiere una historia botánica cuando puedes imaginar a un legionario romano intentando domesticar a un perro del tamaño de un pony? Curiosamente, el nombre Canaria primero se usó solo para una de las islas, la que hoy conocemos como Gran Canaria. Con el tiempo, ese nombre se pegó como chicle al resto del archipiélago, y así nació oficialmente el nombre de las Islas Canarias. Lo más irónico es que el canario, ese pajarito cantarín, debe su nombre a las islas, y no al revés. Entonces dime, si hubieran sido islas de gatos, ¿hoy tendríamos un pajarito llamado gatero? ¿Alguna vez escuchaste de alguien que pagó su divorcio con un premio Nobel que todavía no había ganado? Pues sí, y no fue cualquiera, fue Albert Einstein. En 1919, cuando se divorció de Mileva Maric, su primera esposa y también brillante matemática, no le ofreció una casa, un coche o un cheque de consolación. No, le prometió el dinero del premio Nobel, si algún día lo ganaba. ¿Te imaginas firmar algo así? Te juro que cuando el mundo reconozca mi genio y me den el Nobel, ese dinerito será todo tuyo. Y lo más loco es que cumplió.
Resulta que Einstein y Mileva ya estaban bastante distanciados, pero su historia juntos había estado marcada por años de trabajo intelectual codo a codo. Algunos estudiosos creen que Mileva colaboró con él en sus primeras investigaciones, aunque no aparezca su nombre en los artículos. Así que cuando vino el divorcio, Einstein propuso algo que parecía casi poético. No tengo mucho ahora, pero cuando me reconozcan, tú tendrás el premio. Y ella aceptó. 3 años después, en 1922, Einstein recibió el Premio Nobel de Física, no por la teoría de la relatividad, como la mayoría cree, sino por su explicación del efecto fotoeléctrico. No solo aceptó el premio con elegancia, sino que cumplió su promesa al pie de la letra. Todo el dinero fue para Mileva, sin condiciones. Algunos dicen que lo hizo por reconocimiento, otros por culpa y algunos más por puro amor residual. Pero lo hizo. Eso sí, la historia nunca aclara si Mileva lo gastó en una casa, en libros de física o en una fiesta para decir, ¿ven? Sí creí en él. Y ahora la pregunta obligada es, ¿conoces a alguien que haya confiado tanto en el futuro de su ex como para aceptar un premio que todavía no existía? ¿Te imaginas a Albert Einstein, genio de la relatividad, flotando en medio del lago, aferrado a su velero sin saber nadar y esperando que alguien venga a rescatarlo por 30ª vez? Pues eso pasó. Porque aunque su mente navegaba por el espacio-tiempo, su cuerpo tenía serios problemas con el agua. Resulta que el buen Albert, además de revolucionar la física, era un apasionado de la navegación. Lo curioso, y francamente desconcertante, es que no sabía nadar. Pero eso no le impidió enamorarse del viento, las velas y los barcos chiquitos que crujían sobre el agua. Aprendió a navegar mientras estudiaba en Zúrich, en el lago Zúrich precisamente, y desde entonces el hombre no se bajó del bote, aunque a veces no sabía cómo volver a tierra firme. Le gustaba salir solo, con su libreta de notas y una mirada perdida en el horizonte. Decía que ahí encontraba claridad, y a juzgar por sus ideas brillantes parece que funcionaba. Pero claro, el universo, o mejor dicho, el clima, no siempre coopera, y Einstein fue rescatado más de 30 veces de su velero. A veces por quedarse dormido a la deriva, otras por calcular mal la dirección del viento. El mismo hombre que entendía el comportamiento de la luz, no podía leer una brújula. En su cumpleaños número 50 le regalaron un velero, que por supuesto recibió con una sonrisa gigante. Lo llamó Tumbler, que significa delfín en alemán. Aunque, viendo su relación con el agua, tal vez náufrago persistente, le habría quedado mejor. Einstein nunca dejó que su falta de habilidades prácticas lo frenara, como si se dijera a sí mismo, no importa si me hundo, siempre puedo flotar en las ideas. ¿Y no es eso, al final, un poco lo que hacemos todos? Entonces, dime, ¿confiarías en los cálculos náuticos de un hombre que resolvió el universo pero no sabía nadar? ¿Alguna vez has oído hablar de un auto tan exclusivo que hasta las competencias dijeron no, gracias? Pues así fue la historia del Porsche 911R de 1967, un bólido tan raro que hoy podrías encontrar más unicornios en un estacionamiento que una de sus 23 unidades fabricadas. 23, nada más, como una leyenda que casi nadie vio correr, pero que todos los fanáticos sueñan con escuchar rugir. Este modelo era un intento casi poético de Porsche por empujar los límites. Le pusieron carrocería de fibra de vidrio para hacerlo más ligero, le redujeron peso como si quisieran que flotara y lo llenaron de ADN competitivo. Era un misil disfrazado de auto, listo para devorar curvas en las pistas más exigentes del mundo. Pero entonces llegó la FIA y dijo, no, lo sentimos, esto no cumple. Rechazado. Como ese genio que no pasa el examen porque escribió su nombre en jeroglíficos. Imagínate a los ingenieros de Porsche, con los planos aún en la mano, viendo cómo su criatura perfecta no podía competir oficialmente. ¿Tristeza? Tal vez. ¿Rabia? Seguro. Pero con el tiempo ese rechazo se transformó en mística. Porque lo que no corre en los circuitos, corre en las leyendas. Y el 911R pasó de ser un auto frustrado a ser una joya perseguida por coleccionistas que darían un riñón y medio por tener uno en su garaje. Hoy el 911R no necesita trofeos. Su valor está en lo que representa. El intento de romper barreras, aunque el reglamento diga lo contrario. Es como si cada tornillo dijera, tal vez no ganamos una carrera, pero ganamos un lugar en la historia. Entonces, dime, ¿no es curioso cómo un auto que nunca corrió donde quería terminó corriendo en los sueños de todos los que aman la velocidad? ¿Sabías que el famoso caballo rampante de Ferrari, ese que parece listo para galopar directo al corazón de cualquier fanático del automovilismo, comenzó su historia volando? Sí, volando. No en un auto, sino en un avión de combate.
Era un as de la aviación, un héroe nacional, y como buen piloto con estilo, decoraba su avión con un símbolo personal. Un caballo negro encabritado, inspirado, según dicen, en el escudo de su regimiento o en los caballos que admiraba en Prusia. Sea como sea, ahí estaba, galopando en las alturas. Pero Baraka murió en combate en 1918 y la historia pudo terminar ahí. Si no fuera porque la madre del conde, años después, conoció a un joven piloto y constructor llamado Enzo Ferrari. Lo miró, lo escuchó hablar de su pasión por las carreras y le dijo algo así como: «Joven Ferrari, debería usar el caballo de mi hijo en sus autos, le traerá suerte». ¿Y qué hizo Enzo? Pues tomó el símbolo con respeto, le agregó un fondo amarillo, el color de su querida Módena, y lo combinó con los colores de la bandera italiana. Así nació uno de los logos más icónicos del mundo. Uno que no solo representa velocidad, lujo y potencia, sino también una historia de guerra, honor y un toque de superstición materna. Desde entonces, cada Ferrari lleva al frente ese caballo que alguna vez cruzó los cielos en las alas de un héroe y que hoy recorre las pistas del mundo con el mismo espíritu indomable. Entonces dime, ¿no es increíble que detrás de cada rugido de un Ferrari haya un susurro de historia volando a toda velocidad? ¿Sabías que en el mundo diminuto de las hormigas existe una práctica que haría palidecer a cualquier imperio antiguo? Imagínate esto. Estás tranquilamente en tu colonia, cuidando larvas, limpiando túneles, cuando de pronto, ¡zas!, un escuadrón de hormigas rojas, agresivas y bien organizadas, irrumpe como si fueran vikingos en miniatura. Pero no vienen a matar, vienen a robar bebés, y no por ternura, sino para convertirlos en esclavos. ¿Cómo te quedas? Estas hormigas se llaman esclavistas, y sí, suena feo, pero es exactamente lo que hacen. Las Poliergus, por ejemplo, son tan flojas que ni siquiera saben alimentarse solas. Lo que sí saben es pelear, y vaya que lo hacen bien. Atacan colonias vecinas, generalmente de especies del género Formica, y se llevan larvas y pupas como si fueran botín de guerra. No las comen, no las torturan, las cuidan. Les dan calor, alimento, y hasta les hacen cariñitos. Pero solo para que crezcan y, sin saberlo, se conviertan en obreras al servicio de sus secuestradoras. Lo más retorcido es que las esclavas, una vez adultas, no se rebelan, no intentan escapar ni formar su propia colonia. Simplemente trabajan como si hubieran nacido ahí. ¿La razón? Las feromonas. Es el lenguaje químico invisible que lo controla todo. Las esclavas pierden la capacidad de identificar las señales que les dirían: tú no perteneces aquí. Es como si alguien te borrara los recuerdos de tu infancia y te dijera: ahora trabajas en este castillo subterráneo con estas reinas extrañas, y tú, tan tranquilo, a lavar túneles. Hay especies tan especializadas que no podrían sobrevivir sin sus esclavos. Literalmente morirían de hambre porque no saben cómo buscar comida ni cuidar de sus propias crías. Dependen completamente de sus víctimas. Y eso, mis amigos, no es solo escalofriante, es estratégicamente brillante. Así que la próxima vez que veas una fila de hormigas cargando migajas, pregúntate: ¿estarán trabajando por voluntad propia? ¿O serán esclavas de una reina que ni siquiera es de su especie? ¿Alguna vez has visto una línea en el mar que parece dividir el agua en dos colores distintos y te has preguntado si eso es real o solo un efecto óptico? Pues no estás loco, y tampoco es Photoshop. Resulta que, aunque parezca magia, hay lugares en el planeta donde el océano Atlántico y el Pacífico se ven separados, como si fueran vecinos que no se llevan bien y dibujaron su frontera con tiza sobre el agua. Uno de los sitios más famosos para presenciar este fenómeno es cerca del Golfo de Alaska. Allí, frente a tus propios ojos, verás como una masa de agua más oscura y espesa choca, sin mezclarse del todo, con una más clara y ligera. Y no es porque los océanos estén peleados, sino por una combinación de química, física y un toque de drama acuático. El Atlántico, por ejemplo, es más salado, lo que lo hace más denso. Así que cuando se encuentra con el Pacífico, que es menos salado y más frío, en lugar de mezclarse como una buena sopa, las aguas se miran feo, se tantean y se resisten a unirse. La densidad diferente es como si trataras de mezclar aceite con vinagre. Puede que lo agites, pero al final se vuelven a separar.
Y por si fuera poco, las corrientes marinas, los remolinos y hasta los sedimentos que arrastran los ríos o glaciares terminan pintando el agua de distintos tonos. Es como si alguien hubiera echado un balde de acuarela al océano y lo hubiera dejado secar a medias. Ahora bien, no es que los océanos estén completamente divididos por una barrera mágica. Eventualmente sus aguas sí se mezclan, pero lo hacen lento, como si fueran tímidos en una primera cita. Y mientras eso ocurre, los científicos y los turistas nos quedamos embobados viendo una frontera natural tan perfecta como desconcertante. Entonces dime, si el mar puede tener límites invisibles tan claros, ¿cuántas otras fronteras del mundo serán solo una ilusión flotando sobre la superficie? ¿Y si el té que has visto en una taza tiene el poder de enfrentar algo tan grande como el cáncer? ¿Será verdad o solo un espejismo para nuestras esperanzas? Imagínate en una charla con amigos. Alguien saca una tacita de té de guanábana y suelta, con voz tranquila y un poco de misterio, que le dijeron que ayuda contra el cáncer. Todo el mundo se queda en silencio, gestos de curiosidad y un toque de duda. ¿De verdad? Preguntas, esperando drama, pero lo que recibes es un tono relajado, casi cómplice. Resulta que ese suave olor afrutado que flota en el aire no es solo para calmar. Investigadores de la U de Colima y del IMSS Bienestar decidieron tomar en serio esa anécdota. No es un capricho, es un proyecto avalado por el CONACYT, nada menos. El doctor Iván Delgado Enciso lidera esta misión medio científica, medio novela de detectives. Quieren saber si ese té es amigo o enemigo. ¿Mejora la quimioterapia? ¿Es tóxico? ¿Tiene dosis mágicas que curan? ¿O, por el contrario, bloquea los tratamientos reales como un fantasma saboteador? Todo se tiene que medir, analizar y probar antes de subirlo al podio de lo natural y efectivo. Es casi irónico. Por un lado, hay un fuerte reconocimiento del saber popular, la sabiduría ancestral de usar hierbas para sanar, pero por otro, un firme recordatorio de que no todo lo natural es inofensivo. Este proyecto no busca borrar esas costumbres, sino abrazarlas con rigor científico, encontrar un punto medio donde medicina tradicional y moderna convivan sin sabotajes ni falsas promesas. Y lo más divertido del asunto, contando todo entre amigos, es imaginar a los científicos en túneles, probetas y tazas de té, como si fueran alquimistas modernos mezclando tradición con pruebas de laboratorio. Sin subtítulos, sin discursos grandilocuentes, solo una misión sencilla: ser honestos con la gente que confía, con la ciencia y con la cultura. Entonces, mi pregunta final para ustedes: ¿estaremos a punto de descubrir que el té de guanábana puede ser un aliado real contra el cáncer? ¿O solo otro mito bien condimentado? ¿Alguna vez te has imaginado que esa botella de ketchup en tu mesa fue considerada por medicina? Te lo digo como si estuviéramos contando chismes bajo la luz de la luna. Resulta que en el siglo XIX, antes de convertirse en la reina de las hamburguesas, el ketchup fue el remedio milagroso para todo, desde la diarrea hasta la ictericia y la indigestión. Imagina una sala de vapor, allá por 1834, con señores de barba blanca, médicos con bata y en sus manos, pastillas de tomate. Sí, esas mini píldoras venían de la mente del Dr. John Cook Bennett. Él se subió al escenario con una sola frase: esto cura todo lo que no te deja dormir. Y claro, no faltaron los que corrieron a comprar el nuevo elixir. En poco tiempo se desató una guerra de píldoras de tomate. Todos querían su versión. Muchas eran solo laxantes disfrazados. Los más escépticos dirán: ¿de verdad funcionaba? Y ahí está lo impactante. La idea de lo natural se mezclaba en ese caldo con fermentos, especias y vitaminas. Y aunque muchos se rindieron al placebo, algunos informes hasta mencionan tratamiento contra el escorbuto. Todo un show, como un circo médico de feria. Pero en 1850 el imperio del tomate medicinal se desplomó. La gente comenzó a notar que no había tal medicina mágica. Y entonces la historia dio un giro succión. Al cabo de unos años, Henry J. Heinz apareció en escena, desapareció las píldoras y creó el ketchup moderno en 1876, con tomates maduros, vinagre, azúcar y especias. Aquella mezcla ahora glorificada que llegó a nuestras papilas gustativas. Así que, mientras untas tu hamburguesa, recuerda, hay más historia en esa botella de lo que creías. Fue medicina, se convirtió en mito y renació como condimento universal. Y ahora, ¿quién sabe si detrás de lo cotidiano podría haber otro secreto esperando ser sacado de la cocina? ¿Y si te dijera que el lugar con más secretos del planeta no es una bóveda escondida en el Polo Norte, ni un laboratorio secreto bajo tierra, sino una biblioteca? Pero no cualquier biblioteca.
Hablo de la más grande del mundo, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, donde caben más de 170 millones de misterios, teorías, palabras, mapas, canciones y quién sabe, quizá hasta el paradero de Elvis. Imagina entrar a un edificio tan enorme que podrías perderte sin salir del mismo pasillo. Hay libros que jamás han sido abiertos, manuscritos tan antiguos que huelen a tiempo, mapas que muestran territorios que ya no existen y hasta grabaciones de voces que susurraron cosas en otros siglos. Está en Washington, D.C., custodiada por columnas imponentes y decoraciones que parecen sacadas de una novela de Dan Brown. Y no exagero. Pero lo más impactante no es el tamaño, sino lo que guarda. Ahí puedes encontrar desde el borrador original de la Declaración de Independencia hasta partituras de Mozart y cartas de Abraham Lincoln. Cada estante es como una máquina del tiempo, esperando a que alguien curioso le saque el polvo. Y lo mejor, no necesitas ser genio ni espía para entrar. Basta con ganas de aprender o de curiosear como quien abre un cajón prohibido. Y no estás sola. La Biblioteca Británica, la de China, la de Rusia, la de Francia, la de México, nuestra Vasconcelos, que parece una nave espacial llena de letras, y muchas otras forman una red mundial de guardianas del conocimiento. Aunque ninguna tiene el tamaño brutal de la del Congreso, todas tienen algo especial, guardan historias que cambiaron el mundo. Así que dime, si las respuestas a tus preguntas más locas, tus ideas más brillantes o tus dudas más oscuras estuvieran ya escritas en uno de esos millones de libros, ¿no te darían ganas de ir a buscarlas? ¿Te atreverías a comer un queso que se mueve solo en tu plato? No, no es una metáfora ni una broma pesada. Hablo del casu marzu, el queso más extremo, misterioso y para muchos repugnante del mundo. Nacido en las colinas soleadas de Cerdeña, Italia, este manjar local tiene un ingrediente secreto que no viene en frascos, ni se cultiva en laboratorios, sino que nace dentro del queso. Larvas vivas de mosca. Sí, escuchaste bien, moscas. Más específicamente la Piophila casei, también conocida como la mosca del queso. El proceso es tan insólito que parece inventado por un científico loco con apetito gourmet. Primero se hace un queso de oveja tradicional. Luego se deja al aire libre para que las moscas pongan sus huevos. Cuando nacen las larvas, estas empiezan a devorar la pasta del queso, descomponiéndola, fermentándola, transformándola en una crema intensa y picante que, para muchos sardos, sabe a gloria. Pero ahí no termina la historia. Al abrir una rueda de casu marzu, es común ver las larvas saltando, literalmente. Algunas pueden lanzar sus cuerpecitos hasta 15 centímetros en el aire. Y adivina qué, si vas a comerlo como se debe, te las tragas vivas. Claro, hay quien las quita antes, como si eso lo hiciera menos extremo. Ahora bien, no todo es risas y cultura gastronómica. Este queso puede provocarte algo llamado miasis intestinal, una pequeña invasión de larvas en tus entrañas. Suena como pesadilla de ciencia ficción, pero es real. Por eso, en muchos países está prohibido. Pero en Cerdeña se sigue haciendo con orgullo, como parte de una tradición que desafía la lógica y los estómagos débiles. Entonces, la próxima vez que te quejes porque tu queso tiene un poco de moho, recuerda que hay gente que lo prefiere vivo. Y dime, con total honestidad, ¿te atreverías a darle un bocado a un queso que podría saltarte directo a la boca? ¿Alguna vez imaginaste a un animal que parece inventado por alguien que no pudo decidirse entre dibujar una jirafa, una cebra o un ciervo tímido? Pues existe y se llama okapi. Pero ojo, no lo encontrarás paseando por cualquier sabana africana ni saludando a los turistas. No, señor. El okapi es el ninja del reino animal, un verdadero fantasma del bosque que solo aparece cuando él quiere, y usualmente no quiere. Este curioso mamífero vive escondido entre las selvas del Congo, como si tuviera una suscripción de por vida al modo incógnito. De lejos parece un collage. Cuerpo marrón rojizo brillante como terciopelo, patas con rayas blancas y negras que gritan ¡cebra! Y una lengua larga y prensil, que usa para comer hojas y limpiarse los oídos. Sí, literalmente. Y por si fuera poco, el macho lleva cuernitos chiquitos cubiertos de piel, como si se estuviera disfrazando de unicornio discreto. El okapi es tan solitario que, si pudiera, pondría un letrero en su territorio que dijera privado, no molestar. No le gusta la compañía, excepto cuando hay comida o romance de por medio. Aún así, nada de besitos ni selfies. Ellos se comunican en infrasonidos, o sea, sonidos tan bajos que nosotros ni los escuchamos. Es como si se mandaran mensajes secretos por Bluetooth de la jungla. Y para marcar su territorio, nada de vallas ni muros. El okapi usa una sustancia pegajosa que secreta entre sus pezuñas. Sí,
Pisa y deja su firma como grafitero forestal. También orina en lugares clave, como diciendo, «Esto es mío, busca otro bosque». Se alimenta de hojas, frutas, helechos, hongos y probablemente también de secretos, porque hasta hoy sigue siendo uno de los animales más misteriosos del mundo. Así que dime, si un animal tan elegante, reservado y fantástico ha logrado pasar desapercibido durante siglos, ¿cuántas otras criaturas estarán ahí afuera observándonos desde la sombra, sin que tengamos la menor idea? ¿Y si te dijera que hay un país donde oficialmente no estamos en el año 2025? No es ciencia ficción ni una aldea escondida en otra dimensión. Hablo de Etiopía, el lugar donde el calendario parece haberse tomado vacaciones largas, de unos 7 u 8 años. Sí, mientras tú estás pagando impuestos del 2025, allá podrían estar celebrando el 2017, y con toda la alegría del mundo. Resulta que Etiopía no sigue el calendario gregoriano, ese que usamos casi todos y que nos dice cuándo es Navidad, Año Nuevo y cuándo debemos correr al súper por los regalos. Ellos tienen su propio sistema, llamado calendario JIS, y suena tan elegante como misterioso, que se basa en el calendario juliano y una interpretación diferente del nacimiento de Jesús. Según sus cálculos, Jesús nació un poco antes de lo que dijo Dionisio el Exiguo, ese monje que le puso el número 1 al primer año del calendario cristiano. Spoiler, parece que Dionisio se equivocó por casi una década. Pero lo más alucinante no es solo el desfase en los años. Etiopía tiene 13 meses, 12 de ellos con 30 días exactos y uno más llamado Pagume, que solo tiene 5 días o 6 si el año es bisiesto. ¿Te imaginas tener un mes extra para ponerte al día con todo lo que no hiciste en los otros 12? Un mes cortito para procrastinar con orgullo. Lo curioso es que, a pesar de este calendario tan distinto, la vida en Etiopía no es un caos interdimensional. Tienen su propio año nuevo en septiembre. Celebran con flores amarillas, música y energía de estrenar calendario. Pero uno completamente distinto al nuestro. Entonces, entre tanta diferencia, surge una pregunta que se clava como un zumbido en el oído. Si en un mismo planeta hay lugares que viven en años distintos, ¿quién dice realmente en qué año estamos? ¿Alguna vez escuchaste que la leche de hipopótamo es rosa? Suena tan raro que uno casi quiere creerlo, como si fuera un batido exótico salido de una heladería africana secreta. Pero no. Lamento romper la burbuja de fantasía. La leche de hipopótamo no es rosa. Lo que sí es verdad es que este rumor ha dado la vuelta al mundo como si fuera una verdad científica, y todo por culpa de un truco biológico bastante curioso. Resulta que los hipopótamos, esos tanques anfibios con cara de peluche y temperamento de dragón medieval, tienen un superpoder poco conocido. Sudan sangre. Bueno, no literalmente, pero casi. En realidad, lo que segregan es una sustancia aceitosa de color rojizo, que cubre su piel como un filtro solar natural y antibiótico todo en uno. Esta sangre falsa les da un look dramático, como si acabaran de salir de una pelea, pero en realidad es su spa personal en forma líquida. Ahora, aquí es donde viene la confusión. Si una madre hipopótamo está amamantando y su piel está cubierta de esta secreción rojiza, es fácil que alguien crea que la leche que sale también es rosada. Pero la ciencia aclara el misterio. La leche, como la de la mayoría de los mamíferos, es blanca o color crema. Lo demás es pura ilusión óptica y una buena historia mal contada, que Internet se encargó de multiplicar como si fuera un hecho. Y aunque sería genial imaginar un zoológico donde se sirvan capuchinos con espuma de leche de hipopótamo rosa, la verdad es que esa bebida mágica no existe. Pero admitámoslo, lo divertido de estas leyendas no es que sean ciertas, sino que nos obligan a mirar con más atención a esos animales que creemos conocer. Entonces, la próxima vez que escuches que un animal produce leche de colores o respira bajo el agua, ¿te lo vas a creer de inmediato? ¿O vas a preguntar primero si hay un hipopótamo untándose protector solar en el fondo del asunto? ¿Alguna vez has escuchado de un mamífero que parece una musaraña con trompa, que camina como si estuviera ebrio y que además es venenoso? Pues déjame presentarte al solenodonte, la criatura más extrañamente letal que jamás pensaste que existía. Parece sacado de un experimento entre un topo, una serpiente y un gnomo con mal carácter. El solenodonte de la Española, esa isla caribeña que comparten Haití y República Dominicana, no solo es raro con estilo. Tiene un hocico puntiagudo que se mueve sin parar, como si olfateara secretos enterrados, una cola larga y escamosa que no combina con su pelaje, y unas patitas con garras que podrían abrir una lata si le diera hambre. Pero lo más loco no es su look, sino su mordida.
Este bichito, aparentemente torpe e inofensivo, tiene glándulas en la mandíbula que fabrican veneno. ¡Veneno! Como si dijera, tengo cara de roedor, pero muerdo como serpiente. Cuando ataca, su saliva tóxica fluye por surcos en sus dientes inferiores, como si llevara jeringas naturales incorporadas. ¿Su objetivo? Insectos, lagartijas y otros pequeños habitantes del bosque que no ven venir esa mordida ninja. Y aunque su veneno no mata a humanos, sí puede causar un dolor bastante feo. Pero lo que realmente duele es saber que este animal tan increíble está en peligro. Su mayor amenaza no son los humanos directamente, sino los gatos y perros que llegaron con nosotros y lo cazan como si fuera un juguete vivo. El solenodonte es como un tesoro viviente, una reliquia evolutiva que ha resistido millones de años, hasta que llegaron los zapatos y las mascotas. Es tan esquivo que por años se creyó extinto. Aparece y desaparece como si supiera que lo estamos buscando, como si dijera, solo los que creen en lo imposible pueden encontrarme. Entonces dime, si en una isla tropical aún sobrevive este venenoso fantasma con colmillos de serpiente y cuerpo de peluche, ¿qué otras criaturas olvidadas estarán esperando en la sombra para sorprendernos? ¿Sabías que el primer auto de Enzo Ferrari no llevaba el nombre Ferrari? Suena extraño, casi como si Batman hubiera tenido su primer batimóvil sin murciélagos. Pero sí, antes del rugido del famoso caballino rampante, existió una máquina discreta y casi olvidada, el Auto Avio Costruzioni 815, el primer coche realmente concebido por Don Enzo. Y lo más loco, muy poca gente fuera del mundo automotriz lo conoce. Estamos en 1940, Europa se revuelca en la Segunda Guerra Mundial. Y Enzo Ferrari, recién separado de Alfa Romeo, tiene una idea audaz. Como no puede usar su apellido por un acuerdo legal, sí, los contratos también matan sueños, decide armar un coche de carreras bajo el nombre de su nueva empresa, Auto Avio Costruzioni. ¿Suena a fábrica de licuadoras? Tal vez. Era una jugada maestra. Sin duda. El coche, bautizado como 815 por su motor de 8 cilindros y 1.5 litros, era un biplaza deportivo que no estaba hecho para pasear por las colinas italianas, sino para volar en el Gran Premio de Brescia. Ferrari lo construyó casi en secreto, con la intención de mantener ocupados a sus empleados mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿El resultado? 2 autos inscritos, 2 abandonos por fallas mecánicas. Fin de la carrera, pero inicio de una leyenda. Aunque el 815 nunca ganó nada, fue la chispa que encendió todo. Fue el primer rugido de una bestia que aún no tenía nombre, pero ya soñaba con la gloria. 7 años después, Enzo soltó al mundo el Ferrari 125S y el resto es historia de asfalto y velocidad. Y pensar que todo empezó con un coche sin nombre Ferrari, en medio de una guerra, con un motor que quería comerse el mundo. ¿Cuántas otras grandes historias habrán comenzado así, en silencio, bajo nombres que nadie recuerda? Si este dato te dejó con cara de ¿qué? Imagina lo que viene. Dale like, suscríbete y compártelo con quien necesita saber esto ya. ¿Te imaginas un universo donde Michael Jackson no solo bailara como Spider-Man, sino que fuera Spider-Man? No es broma. En los años 90, el rey del pop estuvo a un par de telarañas de comprar Marvel Comics. ¿La razón? Interpretar al superhéroe arácnido en la pantalla grande. Sí. Entre giras, moonwalks y chaquetas brillantes, Michael soñaba con balancearse entre rascacielos con su propio traje rojo y azul. La historia parece un guión inventado por algún fan obsesivo, pero es real. Su sobrino Taj Jackson confirmó que Michael tuvo conversaciones serias con Stan Lee, el mismísimo padre de Spider-Man. ¿Y por qué quería comprar toda Marvel? Fácil. Para tener el control total y asegurarse de que él fuera Peter Parker. Nada de audiciones ni permisos de estudios. Michael no quería ser parte del elenco. Quería ser el jefe de los superhéroes. El plan era tan ambicioso como alocado. En esa época, Marvel no era la potencia cinematográfica que es hoy. Estaba en crisis vendiendo derechos por migajas. Sony compró los de Spider-Man en 1998 por apenas $7 millones. Un regalo. Pero antes de eso, Michael estaba listo para meter las manos, con guante blanco y los billetes en la editorial entera. Nadie sabe exactamente por qué el trato no se cerró. Quizá fue el dinero, las licencias, o tal vez Stan Lee pensó que ver a Michael Jackson diciendo «mi sentido arácnido está vibrando» era demasiado incluso para él. Lo cierto es que el proyecto nunca se materializó, pero el rumor se convirtió en leyenda. Hoy Spider-Man pertenece a Sony, aparece en las pelis de Marvel gracias a un acuerdo con Disney, y Michael Jackson, bueno, sigue siendo una estrella en otro plano. Y ahora dime honestamente, si la historia hubiera sido otra, ¿te habrías comprado tu entrada para ver Spider-Michael?
el musical arácnido del siglo. ¿Te casarías 2 veces con la misma persona, sabiendo que te va a romper el corazón las 2 veces? Pues eso fue exactamente lo que hicieron Frida Kahlo y Diego Rivera, una de las parejas más explosivas, artísticas y emocionalmente caóticas que ha visto el siglo XX. Porque lo suyo no fue un cuento de hadas, fue una novela intensa, pintada con pinceles cargados de celos, pasión, pintura y tequila. Todo empezó en 1929. Frida tenía apenas 22 años y una ceja más famosa que la mayoría de los artistas de su época. Diego, por otro lado, tenía 42, la reputación de comerse el mundo, y varias mujeres, y una barriga más grande que su ego, que ya era decir bastante. Pero se enamoraron como si no hubiera mañana. Y claro, como suele pasar con los fuegos intensos, empezaron a quemarse muy rápido. Ambos eran infieles, sí, pero lo llevaban como si fuera parte del contrato matrimonial. Frida tuvo amantes de ambos sexos, incluyendo, dicen, a Trotsky, mientras que Diego hasta se metió con la hermana de Frida. Imagínate el drama. Aún así se entendían en un nivel profundo. Ella decía que había tenido 2 accidentes en su vida. El tranvía que la dejó con el cuerpo destrozado y Diego. Y que Diego fue el peor. Se divorciaron en 1939. El mundo respiró. Pero un año después, ¡zas!, vuelven a casarse. Así eran, como 2 planetas que colisionaban una y otra vez, pero que no sabían vivir lejos. El segundo matrimonio duró hasta 1954, cuando Frida murió. Y Diego, en el fondo, nunca se recuperó. Porque entre todo el caos, el dolor y la locura, había un amor tan real que ni la muerte pudo borrarlo. Así que dime, ¿qué es más loco? ¿Casarte con alguien que te hace llorar? ¿O no poder dejarlo porque también te hace arder de vida como nadie más? ¿Te imaginas un mundo donde Albert Einstein no solo hablara de la relatividad del tiempo, sino también del precio del pan, los impuestos y las elecciones presidenciales? Porque, aunque parezca una historia de otro universo, en 1952 le ofrecieron la presidencia de Israel. Sí, al genio de los pelos rebeldes y las frases profundas alguien le dijo: «Profesor Einstein, ¿le gustaría ser jefe de Estado?». Y lo más loco es que lo pensó. Todo ocurrió después de la muerte del primer presidente de Israel, Chaim Weizmann. El joven país buscaba un sucesor con peso moral, respeto internacional y un rostro que inspirara. Y bueno, ¿quién mejor que el hombre que había convertido la energía y la masa en una fórmula legendaria? El propio primer ministro, David Ben-Gurión, autorizó la propuesta que llegó por carta a Einstein a través del embajador israelí en Estados Unidos. Einstein, que siempre había sido un defensor del pueblo judío y de los valores humanistas, se conmovió. Dijo que estaba profundamente honrado, pero también fue brutalmente honesto. Rechazó la oferta alegando que no tenía ni la habilidad natural ni la experiencia para tratar con seres humanos. Así, tal cual. Como si estuviera diciendo: «Puedo explicar el universo, pero no me pidas que entienda a los votantes». También mencionó que su naturaleza lo llevaba a concentrarse en verdades objetivas, no en los matices del poder político. Vamos, que prefería las ecuaciones a los discursos y el pizarrón al micrófono. A pesar de eso, Einstein dejó claro que su vínculo con Israel y con el pueblo judío era profundo, pero que su rol estaba mejor definido con una tiza en la mano que con una banda presidencial sobre el pecho. Así que la historia tomó otro rumbo. Israel eligió a otro presidente y Einstein volvió a su universo de partículas, espacio-tiempo y silenciosa genialidad. Y ahora te pregunto, si incluso un genio como Einstein se negó a gobernar porque sabía que no podía con los humanos, ¿qué tan loco hay que estar para querer ser presidente? ¿Alguna vez te has preguntado por qué no hay cerdos llamados Napoleón en Francia? Suena raro, ¿no? Con tantos Napoleones en la historia, en caricaturas, en botellas de brandy. ¿Por qué no en una granja o en un corral? Pues resulta que en Francia eso es casi un sacrilegio. La historia empieza, claro, con Napoleón Bonaparte, el emperador, el general, el tipo bajito con un ego del tamaño de Europa. Para muchos franceses, Napoleón no es solo un personaje histórico, es casi un símbolo nacional, una mezcla de orgullo, poderío militar y espíritu revolucionario. Nombrar a un cerdo como él sería como pintar bigotes en la Mona Lisa, con mostaza. Y no es porque esté prohibido por ley. Nadie te va a llevar a juicio si decides llamar a tu cerdito Napoleón. Pero prepárate para miradas que cortan jamón. Culturalmente, esa asociación suena como una ofensa disfrazada de chiste malo. En Francia, los cerdos, por mucho que los queramos, no tienen la mejor reputación simbólica.
son vistos como sucios, glotones o torpes, y combinar eso con el nombre de uno de sus héroes históricos no cae muy bien. Curiosamente, esta especie de prohibición no oficial se popularizó aún más con la novela Rebelión en la granja de George Orwell, donde el cerdo líder se llama Napoleón. Una crítica directa, sarcástica y con acento político. Desde entonces, incluso fuera de Francia, el nombre de Napoleón en un cerdo tiene una carga pesada, casi ofensiva, como si el pobre animal cargara un uniforme de gala y una mano escondida bajo la panza. Así que si algún día adoptas un cerdito y estás en Francia, mejor piénsatelo 2 veces antes de llamarlo así. Porque, entre nosotros, ¿no te parece curioso que un país tan libre con el arte, el vino y el amor tenga tanto cuidado con el nombre de un cerdo? ¿Te imaginas tener que pedalear cuesta arriba en tu motocicleta porque el motor no da para más? Pues eso les pasaba a los primeros valientes que montaron la legendaria Harley Davidson. Sí, esas mismas que hoy rugen como bestias de acero en las autopistas. La primera Harley, conocida como el Modelo 1 o Serial Number 1, no era más que una humilde bicicleta con aspiraciones de motocicleta y un motor monocilíndrico de apenas 167 centímetros cúbicos. ¿Potencia? Unos 2 caballos de fuerza. ¿Velocidad? Bueno, suficiente para escapar de una tortuga motivada. Fue en 1903 cuando William S. Harley y los hermanos Davidson, Arthur, Walter y William, decidieron que era hora de meterle fuego al futuro, literalmente. Se encerraron en un pequeño cobertizo en Milwaukee, con más entusiasmo que experiencia, y armaron la que sería la primera de millones de Harley Davidson. 3 unidades salieron de ese taller ese año. 3, con cuadros de bicicleta, correas de cuero y motores que se calentaban con solo ver una subida. Y aunque la moto no era precisamente una bestia todoterreno, tenía algo que enamoraba: carácter. Era ruidosa, vibraba como licuadora con gripe, y sí, necesitaba ayuda de tus piernas en las colinas, pero era tuya. Costaba $200, que en ese entonces era como vender un riñón y medio. Pero quienes la compraron no adquirieron solo un vehículo, compraron una leyenda en pañales. Para 1904 ya se habían fabricado 16 más, y un año después otras 16. Así comenzó un imperio de metal y gasolina que haría historia. Hoy, esa humilde Serial Number 1 vive en el Museo Harley Davidson, como una reliquia silenciosa que nos recuerda que incluso las leyendas empiezan pedaleando. Entonces dime, si la primera Harley aún necesitaba que la empujaras, ¿qué impulso estás esperando tú para arrancar tu propia historia? ¿Alguna vez has visto a un animal que parece dibujado por un niño indeciso entre una cebra y un burro? Pues existe, y se llama Zonkey. No es una broma ni una criatura mágica salida de una caricatura ochentera. Es real, respira, come pasto y tiene las piernas rayadas como un pijama salvaje, y el cuerpo de alguien que claramente prefiere la siesta antes que una carrera de velocidad. El Zonkey, o cebrazno, si prefieres el nombre que suena a insulto cariñoso, es el resultado de un cruce rarísimo entre una cebra y un burro. Sí, un híbrido que no debería existir, pero la naturaleza, como siempre, tiene sentido del humor. Imagínate un burro robusto, orejudo, con esa cara de "no me molestes", pero con rayas como si hubiera pasado por un accidente de pintura en blanco y negro. Lo más loco es que no nacen así por accidente en cada esquina. Las cebras tienen entre 32 y 46 cromosomas y los burros 62, así que hacer un Zonkey es como intentar combinar 2 piezas de rompecabezas de cajas distintas. Y aún así, de vez en cuando, ¡pum!, la genética se alinea y nace esta rareza adorable y desconcertante. Eso sí, el Zonkey es estéril. Igual que las mulas, no puede reproducirse. Es como un milagro de un solo uso. Y lo mejor es que cada Zonkey es diferente. Algunos tienen rayas solo en las patas, otros en la cara, y hay quienes parecen cebra de un lado y burro del otro, como si los hubieran ensamblado a las prisas. ¿Y el carácter? Pues digamos que tienen el espíritu inquieto de la cebra y la terquedad legendaria del burro. Perfecto para darte una buena historia, o una buena patada. Así que, con toda honestidad, si un día te cruzaras con un animal con cara de burro y piernas de código de barras, ¿pensarías que estás soñando o que acabas de conocer a un Zonkey? ¿Sabías que unas simples zanahorias casi se convirtieron en las heroínas secretas de la noche durante la Segunda Guerra Mundial? Imagina a un grupo de pilotos británicos enfundados en sus chaquetas de cuero y tripulando cazas relucientes, listos para derribar aviones enemigos a oscuras. Y todo gracias a un supuesto superpoder adquirido con cada mordisco de zanahoria. Suena como la trama de una comedia de espías, pero fue la realidad de una de las mejores campañas de propaganda de la RAF.
La historia arranca con un descubrimiento clave. Los británicos habían desarrollado un radar capaz de detectar bombarderos alemanes en plena noche, dándoles una ventaja casi sobrenatural. En vez de gritar «radar», decidieron susurrar «zanahorias». Así difundieron que sus pilotos peinaban el cielo nocturno con una visión felina gracias a la cantidad de zanahorias que se zamparon en el desayuno. La prensa británica no tardó en unirse al secreto oficial. Reportes falsos de vuelos improvisados en la oscuridad, descripciones de pilotos devorando jarros de zumo naranja y, por supuesto, imágenes de zanahorias brillando como faros en portada. El truco funcionó de maravilla. No solo confundieron al enemigo, que se preguntaba si los británicos habían descubierto una manera de mutar la visión humana, sino que además la gente de a pie empezó a creer que las zanahorias eran la clave de una vista de lince. Hasta nuestros bisabuelos se apuntaron a la moda. Ensaladas, purés y palitos de zanahoria invadieron las mesas con la esperanza de ver en la oscuridad sin necesidad de linterna. Hoy sabemos que, aunque la vitamina A de las zanahorias es fundamental para la salud ocular, no convierte tus ojos en radares biológicos. Aún así, aquel cuento naranja se transmitió de generación en generación hasta quedarse grabado en nuestros menús y en la cultura popular. Cada mordisco recuerda un astro tecnológico disfrazado de hortaliza. Entonces, la próxima vez que te sirvan un plato de zanahorias, piénsalo bien. ¿Estarás comiendo solo una verdura saludable o morderás un pedazo de la leyenda que una vez protegió los cielos de la noche? ¿Alguna vez una guerra te ha dado ganas de comer pastel? Pues agárrate, porque México y Francia se agarraron a cañonazos por culpa de una repostería. Sí, aunque suene a mal chiste, la famosa Guerra de los Pasteles comenzó en 1838, cuando un pastelero francés, Monsieur Remontel, exigió que le pagaran por los destrozos en su local durante unos disturbios en Tacubaya. Y como el gobierno mexicano hizo oídos sordos, Francia respondió de la manera más elegantemente exagerada posible, con barcos de guerra, bombardeos en Veracruz y exigencias de miles de pesos en indemnización. Todo claro en nombre de la justicia pastelera. Pero ojo, lo del pastelero fue solo la cereza en un pastel mucho más espeso. Francia ya tenía varias cuentas pendientes con México, y lo de Remontel fue la excusa perfecta para exigir pagos atrasados y defender los intereses de sus ciudadanos en tierras mexicanas. En resumen, el pobre pastelero solo fue el detonante de una guerra diplomática con sabor a chantilly y pólvora. Ahora, si creías que eso era lo más raro, espérate a esta joya. Durante el conflicto, el general Santa Anna perdió una pierna, pero como era Santa Anna, no la enterró como cualquier mortal. No. Le hizo un funeral con honores, tambores, discursos y todo el rollo patriótico. Años después, hasta la desenterró para llevarla en procesión. Porque, claro, ¿quién no quiere rendir homenaje a su extremidad perdida? La guerra terminó en 1839 con un tratado que obligaba a México a pagar, como si hubiera comprado demasiadas tartas en la panadería equivocada. Pero la tensión quedó servida, y unas décadas más tarde Francia volvería por un segundo pedazo, esta vez con Maximiliano incluido. Entonces, la próxima vez que veas un pastel en el aparador, pregúntate, ¿qué harías si alguien lo pisara durante un disturbio? ¿Demandarías o declararías la guerra? ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos esconde tu ombligo, además del algodón que a veces aparece mágicamente? Pues prepárate, porque resulta que en ese pequeño cráter que todos llevamos en el vientre, pueden vivir hasta 67 tipos diferentes de bacterias. Sí, no es broma. Y no necesitas correr a esterilizarte con alcohol y cloro. Un grupo de científicos con más curiosidad que miedo decidió un día investigar los ombligos de voluntarios comunes y corrientes. ¿El resultado? Un zoológico microscópico que haría palidecer a cualquier serie de ciencia ficción. Encontraron bacterias que normalmente habitan en la piel, algunas que ayudan a mantenerla sana, y hasta especies que normalmente solo se habían encontrado en el suelo de Japón. Lo más loco es que esas bacterias estaban en el ombligo de un tipo que nunca había pisado Asia. Misterio resuelto. El ombligo es como un aeropuerto para microorganismos internacionales. Y no te preocupes, que la mayoría son inofensivas. De hecho, algunas ayudan a mantener el equilibrio de la piel, como pequeños centinelas invisibles. Eso sí, si eres de los que olvidan que el ombligo existe al momento de bañarse, podrías estar creando un santuario bacteriano demasiado acogedor. La mala higiene puede convertir esa cueva en una fiesta no invitada. Olores raros, irritación o incluso infecciones dignas de una película de terror clase B. Y para los amantes de los piercings, atención, un aro en el ombligo puede verse genial. Pero también es una puerta abierta a bacterias traviesas. Limpieza constante, amigos. Nadie quiere terminar con un ombligo en huelga.
Así que ya sabes, ese pequeño agujero en tu panza no es solo una cicatriz antigua, sino un universo biológico propio. ¿Quién hubiera dicho que llevamos un ecosistema entero justo en medio del abdomen? Ahora dime, ¿te atreves a descubrir qué vive en tu ombligo? ¿O prefieres seguir lavándotelo sin hacer preguntas? ¿Sabías que en este preciso momento estás dejando un rastro de ti mismo, como si fueras una serpiente invisible deshaciéndose de su piel? No te asustes. No es magia negra ni efecto de alguna maldición egipcia. Simplemente estás perdiendo entre 30.000 y 40.000 células de piel cada minuto. Sí, cada minuto. Así que mientras charlamos, ya dejaste una pequeña nube de ti en el aire. La cosa suena exagerada, pero es completamente normal. Nuestro cuerpo es una fábrica de renovación constante, y la piel, ese traje que llevamos puesto las 24 horas, no es la excepción. Las células muertas se van cayendo como si no quisieran seguir el viaje, y otras nuevas van subiendo poco a poco desde las capas más profundas para tomar su lugar. ¿El resultado? Una piel fresquita, lista para enfrentar el sol, el viento o el roce con la almohada. Y aquí viene lo impactante. Una buena parte del polvo que flota por tu casa, ese que se acumula en los estantes aunque limpies cada semana, no es otra cosa que tú, o mejor dicho, tu versión vieja y descamada. ¿Has pasado el dedo por el buró y has visto esa capa blanquecina? No culpes solo al aire o al gato, tú también has contribuido generosamente. Lo curioso es que nadie puede atribuir este hallazgo a un científico con bata blanca gritando ¡Eureka! Es más bien el fruto de años de estudios dermatológicos que observaron cómo cambia la piel con el tiempo. De hecho, a medida que envejecemos, este proceso se vuelve más lento, y las células muertas se aferran un poco más a la superficie, como si no quisieran irse. Por eso a veces la piel se ve más opaca y apagada, aunque tú sigues soltando partes de ti. Entonces, la próxima vez que veas una mota de polvo flotando en un rayo de sol, piénsalo bien, ¿será parte del sofá o de ti? Si este dato te dejó con cara de ¿qué? Imagina lo que viene. Dale like, suscríbete y compártelo con quien necesita saber esto ya. ¿Alguna vez te has preguntado de qué color es la sangre de una cucaracha? No, no te rías. Es una pregunta legítima, y la respuesta puede ser más rara de lo que imaginas. Es blanca. Bueno, casi incolora, como si en vez de sangre corriera leche diluida por sus venas, aunque en realidad ni venas tienen, pero ya llegaremos a eso. Las cucarachas, esos pequeños sobrevivientes del apocalipsis, no usan hemoglobina como nosotros, esa proteína rojita que le da color a nuestra sangre y se encarga de transportar oxígeno. Ellos simplemente no la necesitan. En lugar de eso, su sangre, que técnicamente se llama hemolinfa, nombre que suena a hechizo de Harry Potter, es un líquido pálido que no se encarga de llevar oxígeno, sino nutrientes y desechos. ¿Y cómo respiran entonces? Aquí viene lo aún más loco. No lo hacen con pulmones ni nada parecido. Tienen unos diminutos agujeros en el cuerpo llamados espiráculos, por donde el oxígeno entra directamente a su sistema respiratorio. Básicamente, respiran por la panza. Con razón pueden vivir hasta sin cabeza por un buen rato. Ni sangre roja ni respiración tradicional. Y como si no fuera suficiente rareza, su sistema circulatorio es abierto. Nada de arterias ni venas como las nuestras. La hemolinfa circula libremente, como si alguien hubiera abierto una botella de refresco dentro del cuerpo de la cucaracha y el líquido simplemente chapoteara por todas partes sin mucho orden. Así que la próxima vez que alguien te diga «mátala que sangra feo», ya sabrás que lo único que vas a ver es una gotita blanquecina. Nada escandaloso ni digno de una película de terror. Pero dime, si la sangre de una cucaracha no es roja, ¿qué otras criaturas andan por ahí con líquidos extraños corriendo por sus cuerpos? ¿Alguna vez te has pellizcado el dedo para saber si estás deshidratado? Suena ridículo, lo sé, pero escúchame. El otro día, en medio de una caminata bajo un sol que derretía hasta las ideas, un amigo nos soltó. ¿Quieren saber si necesitan agua? Háganse la prueba del dedo. Todos lo miramos raro, hasta que nos explicó el asunto con tono de conspiración médica. Pellízquense la piel del dedo o del dorso de la mano, dijo, como si fuera un chamán del desierto. Si la piel vuelve en menos de 2 segundos, todo bien. Pero si se queda ahí, arrugadita, felicidades, se están secando. Obviamente todos lo hicimos. Y ahí empezó la paranoia colectiva. Mi piel se quedó como una carpa mal doblada, gritó uno. La mía parece chicle usado, decía otro. El drama. Yo me pellizqué el nudillo y el pliegue tardó más de 2 segundos en regresar. 2 segundos que se sintieron como una eternidad.
así que estaba deshidratado. Pero si había tomado café. Claro, café, el gran estafador de la hidratación. La explicación, según Equa, es sencilla y bastante lógica. Cuando te falta agua, tu piel pierde elasticidad, como si se olvidara de ser piel por un rato. Y ese retraso en desarrugarse es tu cuerpo gritando sutilmente: «Dame agua, por favor». Lo más loco es que esta prueba, que suena más a truco de abuela, es utilizada por médicos, enfermeros y hasta excursionistas expertos. Y no es broma. Junto a otros síntomas como boca seca, mareos o cansancio, puede ayudarte a prevenir una deshidratación más seria. Así que ahora, antes de abrir la nevera, me pellizco el dedo. Si la piel no vuelve rápido, dejo la soda y agarro el agua. Dime algo. ¿Te atreverías a hacerte el test ahora mismo o te da miedo lo que diga tu dedo? ¿Te imaginas estar tan bien camuflado que ni tu depredador ni tu cita te encuentren? Pues eso hacen los insectos palo, esos maestros del mimetismo que parecen ramas con patas, hasta que se mueven y te sacan un susto digno de película. La primera vez que vi uno, pensé que era una ramita con complejo de modelo, flaco, larguirucho y perfectamente inmóvil sobre una hoja, pero de pronto, ¡zas!, se movió y casi suelto el grito en el jardín botánico. No era una rama, era un ninja del reino insecto. Lo más impresionante es que no solo parecen palitos secos. Algunos, como el insecto palo gigante, van por la vida disfrazados de helecho psicodélico. Imagínate un bicho verde manzana con reflejos dorados, púrpura, rojo y amarillo, como si se hubiera maquillado para una fiesta de disfraces, pero solo para confundirte y sobrevivir. Porque esa es la clave. Parecer lo que no eres para no ser comido. Filosofía pura de insecto. Y si eso no te parece suficiente, espera. Algunas hembras pueden reproducirse sin macho. Sí, tal cual, partenogénesis. Ellas solitas ponen huevos fértiles como si dijeran: no necesito a nadie para continuar mi legado. Y cada cría es una mini yo perfecta, una clon de mamá. Ya quisiera más de uno ese nivel de independencia. ¿Y qué pasa si pierden una pata? Nada de drama. Estos bichos tienen la habilidad de regenerar extremidades. Pierdes una pierna hoy, te sale otra en unas mudas. Como si fueran personajes de videojuegos con vidas infinitas y bonus regenerativos. Así que la próxima vez que veas una ramita rara que parece que respira, piénsalo 2 veces antes de tocarla. ¿Y si te mira de reojo y decide moverse? ¿Y si en realidad siempre estuvo ahí, viéndote a ti? ¿Alguna vez has visto un escarabajo que parece una joya viva, como si alguien hubiera dejado caer un pedacito de oro sobre una hoja? Pues existe. Y se llama escarabajo tortuga de oro. Suena a criatura de videojuego o a mascota mágica de una bruja, pero es real y brilla más que tu celular nuevo bajo el sol. Lo más loco es que ese brillo no viene de pintura ni pigmentos, sino de diminutas estructuras en su caparazón que reflejan la luz como si fuera un espejo líquido. Sí, literalmente, es un espejo con patas. Pero espera, porque este bicho no solo es fabuloso, también es un maestro del engaño. Cuando se siente amenazado, su brillante dorado se apaga y se transforma en un aburrido marrón opaco, como si se hubiera disfrazado de hoja seca en menos de un segundo. Es su forma de decir: yo no soy valioso, soy solo otra cosa del montón. Y si eso no funciona, puede fingir que está muerto. Se queda patas arriba, inmóvil, como actor de telenovela. Nada de correr ni pelear. Este escarabajo sobrevive con drama y camuflaje. Vive en América del Norte, feliz entre hojas de batata y campanilla, comiendo tranquilo y brillando como una pequeña armadura de oro hasta que alguien lo molesta. Entonces, clic, apaga su glamour, como si tuviera un interruptor. Algunos científicos creen que este cambio ocurre por la cantidad de líquido entre las capas de su caparazón, lo que altera la forma en que la luz rebota. Como si tuviera un filtro natural de Instagram que activa según el humor. Así que la próxima vez que veas una hoja resplandeciendo como si tuviera incrustado un tesoro. ¿Y si no es oro ni insecto común, sino una criatura mágica que decide cuándo brillar y cuándo desaparecer? ¿Alguna vez has visto una planta tan bonita que parece sacada de un jardín encantado? Y resulta que puede matarte con una sola semilla masticada. Te presento al ricino, también conocido como Ricinus communis, la botánica más letal que podrías tener en el jardín de tu abuela sin saberlo. Y lo más curioso es que, a primera vista, parece inofensiva. Hojas grandes, verdes o rojizas, tallos morados como de cuento y frutos espinosos que parecen adornos de Navidad con mal genio. Pero la verdadera trampa está en las semillas. Brillantes, moteadas,
tan bonitas que podrían pasar por piedritas decorativas o garrapatas gigantes. No es broma, de ahí viene su nombre científico. Y si alguna vez se te ocurre masticar una, sorpresa, podrías estar masticando una de las toxinas más potentes del reino vegetal, la ricina. No tiene antídoto. Unas cuantas semillas partidas y podrías pasar de un leve malestar a una catástrofe orgánica total, vómitos, hemorragias y fallos de hígado y riñón. Y sí, todo eso por una plantita decorativa. Lo irónico es que de esta misma semilla se extrae el aceite de ricino, ese famoso laxante que alguna vez tus papás te dieron cuando eras niño y comiste tierra o plastilina. ¿Cómo es posible? Pues resulta que la ricina se destruye durante el proceso de extracción y purificación del aceite. Así que no, el aceite de ricino no te va a matar, solo te va a tener en el baño un buen rato. En climas cálidos, el ricino puede crecer como si nada hasta convertirse en un árbol pequeño de 12 metros, esparciendo sus cápsulas espinosas como si fueran caramelos asesinos. De hecho, se ha usado incluso en experimentos de bioterrorismo. Y lo peor, es tan fácil de cultivar como cualquier otra planta de ornato. Entonces, la próxima vez que veas una planta llamativa en el parque o en la casa de tu tía, antes de tocarla o llevarte una semillita de recuerdo, ¿estás seguro de que no estás acariciando a la botánica más letal del vecindario? ¿Alguna vez te has preguntado qué tan lejos puede llegar la idea de construir un sirviente perfecto? ¿Y si algún día ese sirviente nos pondrá en su lista negra? Pues todo comenzó con una palabrita checa, robota, que significa trabajo forzado. Suena rudo, ¿no? De ahí nació Robot, y fue en 1920 en una obra de teatro llamada RUR, Robots Universales de Rossum, donde por primera vez los humanos imaginaron máquinas tan eficientes que terminaron rebelándose. Porque claro, ¿quién quiere ser esclavo para siempre, aunque sea de acero? Pero ojo, la cosa no empieza ahí. Mucho antes de que existiera el Wi-Fi, Leonardo da Vinci, sí, el mismo que pintó la Mona Lisa, ya dibujaba planos de un robot caballero capaz de mover brazos, mandíbula y hasta sentarse. ¿Un caballero renacentista mecánico? Eso es demasiado cool para ser verdad, pero lo es. Hoy los robots están en todas partes. En quirófanos cortan con más precisión que cualquier cirujano. En Marte nos mandan selfies con más calma que tu ex. Y en la cocina, bueno, ahí te hacen un arroz que ni tu abuelita compite, aunque no lo digas muy alto. Pero lo fascinante es que seguimos avanzando sin frenos. Ahora hay robots con inteligencia artificial, robots blandos como pulpos que se deslizan por grietas imposibles y hasta robots sociales que te dan conversación si te sientes solo. Lo irónico es que los creamos para hacer nuestra vida más fácil. Y también más rara. Hay un robot japonés que te abraza si estás triste, otro que canta ópera, y uno que juega ping pong mejor que tú, que yo y probablemente que todo tu vecindario junto. Así que la próxima vez que hables con tu asistente virtual o le pidas algo a tu robot aspiradora, pregúntate, ¿será que los estamos entrenando para cuidarnos? ¿O para observarnos en silencio mientras calculan el día exacto del alzamiento? ¿Sabías que el primer automóvil no era un coche de 4 ruedas como los que vemos hoy, sino más bien un triciclo motorizado? Así es, el Benz Patent Motorwagen de 1886, inventado por Carl Benz, tenía 2 ruedas atrás y una delantera para manejar, más parecido a un triciclo gigante que a un carro moderno. Y aunque su motor apenas tenía 0.75 caballos de fuerza, marcó el inicio de algo que revolucionaría el mundo entero. Pero aquí viene la parte más curiosa. El verdadero héroe del debut del automóvil no fue Carl, sino su esposa, Bertha Benz. Ella se lanzó a la aventura en un viaje histórico de unos 104 kilómetros, desde Mannheim hasta Pforzheim, junto con sus hijos, sin avisarle a su marido. Imagínate la escena. Sin gasolineras ni talleres, Bertha enfrentó todo tipo de problemas mecánicos, desde limpiar el carburador hasta ajustar las bujías con alfileres. Fue ella quien demostró que ese extraño triciclo podía funcionar en la vida real y sobre todo con usuarios de verdad. Gracias a su viaje surgieron mejoras cruciales, como frenos más eficientes y una caja de cambios con 3 velocidades. Todo porque Bertha no solo era una esposa valiente, sino también una pionera en ingeniería automotriz que, lamentablemente, no pudo registrar la patente, ya que las leyes de la época no permitían a las mujeres hacerlo. Así que cuando pienses en el origen del automóvil, no imagines solo a un señor con bigote en un laboratorio. Piensa en una mujer audaz que decidió subirse a un triciclo y cambiar la historia sobre ruedas. ¿Te imaginas cómo habría sido el mundo si Bertha Benz no hubiera decidido tomar ese primer viaje y dejar que el triciclo quedara solo como una curiosidad olvidada? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado. Si fue así,
No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.